Charlas y un café es un podcast sobre cultura pop y el mundo del entretenimiento, donde un grupo de amigos nos sentamos una hora a dar nuestra opinión y reflexionar sobre los temas que más nos gustan. Busca una bebida caliente y únete en la conversación. Muy buenos días, tardes o noches y sean bienvenidos a este nuevo episodio, esta nueva iteración de este programa queridísimo llamado Charlas y un Café, o bueno, charlas y bebidas calientes, conversaciones y bebidas calientes, no sé cómo se llama en su país, por cuestiones de traducción y regionalización. Eso es broma, no existe eso. Mi nombre es Luis León, soy uno de los 3 coanfitriones de este programa, junto con mis queridísimos amigos. Voy a introducir primero a el joven Isaac Vázquez, o como le gusta que le digan, pero yo no lo acepto. Isaac, ¿cómo te encuentras? ¿Por qué no aceptas que me digan Isaac, amigo? Tú no tienes un nombre para la industria artístico, del arte, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, creo que cada quien... A mí me gusta mucho mi nombre. Así. Bueno. Pero bueno, estoy bien, amigos. Una vez más, con Charlas y un Café. Estoy feliz de estar otra vez con ustedes. Dicen que me encanta estar con ustedes y disfrutar estos momentos de amistad y aprendizaje. Y reflexión, claro, más que nada. ¿Estás bebiendo alguna bebida caliente? No, esta vez te fallo, no tengo nada que beber. Yo tampoco. Bueno, es que hace rato desayuné. O sea, desayuné como algo más temprano y ya me tomé mi café. Pero todavía sigue la cafeína dentro de mi cuerpo, entonces cuenta, ¿no? Sí. Y bueno, ya dijo sí, así que lo voy a introducir. Mi queridísimo amigo, mi hermano de otra madre, una persona que quiero muchísimo, Jos Olivares, ¿cómo estás? No, hombre, muchas gracias. Qué piropos, aquí en Charlas y un Café. Pues muy contento aquí. Es que no sé si se ve, pero bueno, no lo van a ver. Pero, no. Bueno, quizá en el teaser de video lo vean. No sé. Chance, ¿no? Pero bueno. Es mi gorrita de Mario. Pues porque hoy vamos a hablar de... Yo creo que una empresa productora, yo creo que de muchísimos sueños, mucha diversión. Pero bueno, ya eso queda para después. Ando muy feliz, contento aquí. Tengo como la mitad de mi desayuno al lado y un jugo, entonces está bueno. Y pues aquí está también Mario para que nos acompañe en esta bella travesía. Me parece perfecto. Yo solo quiero decir que de verdad estoy muy emocionado por el tema de hoy. Y eso que yo no escogí el tema, De hecho, el que propuso este tema fue mi amigo Jos. Jos fue el que lo propuso y creo que ahorita soy el más emocionado. He estado haciendo mucha investigación para este tema. Y bueno, yo creo que hay que dejar que Jos escoja más temas, Yo creo que... ¡Ay, qué bonito! Porque pero, yo digo, el siguiente tema son waifus. Yo ya lo digo. Eso que. No, porque es que, por ejemplo, el tema de películas de amor también lo escogiste tú y yo no lo quería hacer. Y ya luego me emocionó mucho cuando lo hicimos. Fue Isaac. ¿Fue Isaac? Sí, güey, fue el que siempre... Porque me acuerdo que siempre Isaac... bueno, creo que ya lo hemos hablado. Isaac había dicho que no, es que hay que hablar como cosas de relaciones y así en este podcast. Y como que fue evolucionando a películas, ¿no? Ajá, porque no es lo mismo hablar de relaciones, eso no tiene nada que ver con la temática del programa. La idea era cómo reflejamos nuestras relaciones en películas de amor. O sea, cómo es de que a veces nos reflejamos mucho en las películas del amor en base a nuestras relaciones. Nada más era la idea. Ya veo. Sí, justo. He de decir que fue yo creo que ha sido uno de los episodios que yo creo que más me gustó del programa. Fue súper padre. Y yo creo que ahorita tenemos otro súper temazo. Como siempre es un señor temazo aquí con estas 2 personas chulísimas, talentosísimas. Personas, un tipazo, pues. Gente que quiero mucho. Y sí, yo creo que este tema tan grande que yo creo que mucha gente se puede relacionar. Pues, no sé, como que permite que se abra más la conversación, ¿no? Sí, bueno, aparte, llevábamos ya dos semanas, bueno, no 2 semanas, 2 episodios de ponernos experimentales, primero con el episodio presencial y luego el episodio en vivo. Streaming. Estuvo bueno, ¿no? El streaming. Yo creo que vamos a seguir experimentando esta temporada, pero de momento vamos a hacer un episodio de los normales, así que bueno, yo creo que ya nos podemos adentrar en el episodio. Va.
Pues muy bien, mis queridísimos amigos, antes de adentrarnos en nuestros propios comentarios, por así decirlo, me gustaría contarles una pequeña historia. Y para esta historia quiero que nos remontemos a finales del siglo XIX. Nos ubicamos en el año 22 de la era Meiji en Japón, o como lo conocemos según el calendario romano, la era cristiana, 1889. Un joven llamado Fusajiro Yamauchi, un artesano, establece una compañía que va a producir cartas Hanafuda. Las cartas Hanafuda básicamente eran cartas para jugar, pero sin números, sin como los palos que conocemos aquí en Occidente, porque Japón había prohibido las cartas de juego allá por Japón porque había muchos problemas de apuestas y un montón de cosas. Entonces Fusajiro Yamauchi empieza a hacer estas cartas Hanafuda y establece una compañía que se llama Nintendo Koppai, que básicamente Koppai significa cartas y Nintendo se traduce a déjale la suerte a las manos del cielo, más o menos. Claro, haciendo referencia a las cuestiones de azar y esas cosas, ¿no? Las cartas Hanafuda, pues básicamente eran legales porque no eran como las cartas que se habían prohibido. Y bueno, hay por ahí varias historias, según entiendo, Nintendo, digamos que tenía ciertos tratos con los Yakuza es la mafia japonesa. Eso es completamente cierto, ¿eh? De hecho, bueno, hay historias de cómo las cartas de Nintendo, las cartas Hanafuda se volvieron las más famosas en la región de Kioto y Osaka. Y justamente los Yakuza compraban las cartas Hanafuda y cada vez que jugaban abrían un paquete nuevo. Entonces, básicamente compraban paquetes y paquetes y paquetes cada vez que iban a jugar. Y bueno, ya quién sabe lo que habrán hecho los Yakuza, ¿no? Eso es otro tema para otro día. Nintendo se mantuvo como una compañía de cartas durante varias décadas. Y fue una compañía que, bueno, primero se le heredó, pasó a las manos del esposo de su hija, se me fue cómo se llama esta relación. Es su nuero, ¿no? Su nuero, que de su nuero obtuvo el apellido Yamauchi también. Eventualmente, el nieto de Fusajiro, que es Hiroshi Yamauchi, que es una figura muy importante en la historia de Nintendo, así como muy infame, pasaría a ser el nuevo presidente de Nintendo para ya la década de los 60s. Nintendo, pues, se quiso actualizar con los tiempos, entonces empezaron a producir, además de cartas, juguetes. Empezaron a hacer un montón de prototipos, de juguetes. De hecho, Hiroshi Yamauchi también empezó a hacer un montón de negocios bien raros con Nintendo. Llegaron a tener taxis Nintendo, empezaron a tener aspiradoras, creo. Hay una aspiradora roja toda rara. Sí, pero bueno, el punto es que la cosa es que Hiroshi quería expandir la empresa, ¿no? Porque si no iban a morir. Pero, ¿qué pasa? Bueno, Hiroshi Yamauchi, en un viaje que hace a finales de los años 60 a Disney, ve todo el monopolio, bueno, todavía no era tan grande, pero ve todo lo que ha logrado la gran Disney, marca, ¿no? Que es toda una gran marca. Sí, y esto era porque querían... Sí. Hasta la fecha. Y es que quería hacer un trato con Disney para tener sus personajes en las cartas Hanafuda, justamente. Y Yamauchi, cuando ve todo ese imperio de Disney, dice, wow, o sea, se da cuenta de todo lo que puede alcanzar la industria del entretenimiento, ¿no? Hay una leyenda por ahí que dice, hay muchas historias ya dentro del propio mundo de los videojuegos que se han vuelto leyendas, y eso que no han pasado tantos años, pero básicamente Yamauchi dice algo en plan, no me voy a conformar por algo menos que éxito internacional para Nintendo, ¿no? Sí. Y bueno, Nintendo entonces empieza a meterse en una pequeña industria que estaba empezando a surgir durante los años 70, que eran los juegos arcade, ¿no? Empiezan a conseguir los derechos de varios juegos arcade que estaban en Occidente. En esa época, bueno, estaba empezando a surgir Pong, que estaban empezando a surgir los primeros videojuegos. Y entonces Nintendo empieza a sacarlos en Japón, ¿no? Y en Japón había como mucha competencia, había muchas copias y copias, tratando de ver quién se iba a quedar con esos monopolios, ¿no? Sin embargo, bueno, Nintendo tenía un muy buen equipo de gente. Uno de ellos era Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi era uno de los diseñadores de juguetes en Nintendo. Uno de los grandes prodigios de ese lugar. Él crea
un pequeño dispositivo llamado el Game & Watch, fue la primera consola de Nintendo. Bueno, no fue la primera consola, pero fue prácticamente de las primeras, o una original, ¿no? Un juego original que había hecho Nintendo, Sí. que era Game & Watch. Y creo que algo para entender del Game & Watch que se me hace muy interesante es que, pues, si vemos el Game & Watch, pues sí podremos ver como un antecedente muy claro, por ejemplo, del Nintendo 10, ¿no? La parte del diseño, de cómo están, de la parte de las dos pantallas. Y no sé, yo creo que a mí lo que me llama mucho la atención, no solo que ha hablado Luis, es justo esa parte de juguetes, ¿no? Nintendo tenía como primero cartas, después juguetes. Y cuando ya le empezaron a entrar como a la industria de los videojuegos, pues sí se toparon, al menos en esa época, pues que en los arcades, bueno, o sea, nosotros como que casi no nos tocó como tal. O sea, obviamente todavía existen, pero como tal no era como de, oye, vamos a la tienda de la esquina, vamos a jugar, no sé, Space Invaders, por ejemplo. Justo. Pac-Man, exacto. Y teniendo, por ejemplo, el monopolio de Atari en las partes de arcade y cómo, pues trataron de ir poquito a poquito como metiéndose por ahí, ¿no? Sí, justamente. Y es que, bueno, toda la historia temprana de los videojuegos es muy... Bueno, a mí me apasiona mucho la historia de los videojuegos, claramente. Pero toda la historia temprana es muy curiosa porque no habían tantas compañías que estaban peleando para ver quién hacía, o sea, quién sacaba como la consola que iba a vender más. O sea, porque, bueno, hoy en día tenemos justo Nintendo, Xbox y PlayStation, ¿no? Son los principales. Pero en ese entonces tenías Atari, tenías a Mattel, tenías a Coleco, tenías Philips, Hasbro, que querían hacer su consola. Sí, o sea, todos querían tener su propia consola, todos querían tener su pedazo del pastel, ¿no? Y en Japón era lo mismo, tienes a Nintendo, tienes a las primeras iteraciones de lo que después sería Sega, que es Service Games. Tenías a muchas compañías que querían sacar sus propias imitaciones de Pong. Pero, pues volviendo al tema, Gunpei Yokoi, que sería una persona que más adelante haría el Game Boy, una de las consolas más importantes también de la historia, un hitazo. Gunpei Yokoi justamente, bueno, estaba en el área de los diseñadores de Nintendo y en una de esas contratan al que es el primer artista, como lo contratan como un artista. Staff Artist era su cargo, que es un joven de 23 años llamado Shigeru Miyamoto, que de hecho sus primeros trabajos fueron muy sencillos. Era como, sí, como que nomás estás como, digamos, los dibujos para este juego, ¿no? O luego él se encargó también como empezar a hacer ya la parte más visual, como de las primeras consolas de Nintendo. Había una pequeña consola que sacaron que era como tipo un juego de carreras. Y ya desde el comienzo Miyamoto tenía una filosofía es que es muy complicado para los usuarios ver letritas, porque todo estaba con letritas, entonces lo cambió por iconos. Y eso es algo que permearía mucho más adelante en los videojuegos de Nintendo, ¿no? Todo es muy visual, todo es muy, muy, muy fácil de entender. Sí. Pero bueno, ya vamos a adelantar un poquito de esta historia. A lo que quiero llegar es que Yamauchi abre una división llamada Nintendo of America en Estados Unidos, porque quiere sacar mucho dinero, ¿no? De ahí. Sin embargo, sacan un juego que es Radar Scope, que no vende muy bien. Es una máquina de arcade que pensaban que le iba a ir muy bien. Nadie lo juega. Pero lo afortunado es que esa máquina de arcade se podía reprogramar y podían poner otro juego en esa misma máquina. Entonces, en ese entonces, Yamauchi dice, no, pues necesitamos otro juego. Y todos estaban ocupados, ¿no? En Nintendo. Todos estaban haciendo proyectos. Menos el joven Shigeru Miyamoto de 23 años no estaba haciendo nada. Entonces dicen, bueno, haz un juego. Y ese juego que hace, así por encargo, porque pues tenían que sacar algo rápido, es Donkey Kong, ¿no? Es Donkey Kong, que sale en 1981. Y bueno, ya a partir de Donkey Kong el resto es historia, ¿no? Claro. Es una introducción muy larga, pero bueno, es una... No, pero yo creo que, como larga dice Luis, pero necesaria, ¿no? Es necesaria, totalmente. Y creo que, bueno, viendo de las cosas, no sé, esta parte de hablar del joven de 26 años que está en una empresa, y pues en los documentales que vi, la verdad es que yo sí me emocioné cuando mencionaron el nombre Shigeru Miyamoto. Creo que tiene una filosofía, y lo explica en una entrevista, que decía, cuando yo era joven, todos eran programadores, se enfocaban más en la tecnología, pero había muy pocos diseñadores. Y creo que algo que a mí me llama mucho la atención de la parte de hacer juegos, y se me hace bellísimo, es que dice, yo hago juegos divertidos y le doy al jugador objetivos.
O sea, yo creo que para mí eso es lo más importante. Digo, o sea, se nota mucho, por ejemplo, en la parte del crash en los videojuegos, que pues obviamente eran como videojuegos de muy, muy poca calidad, que a veces eran pues un poco obtusos de entender, como por ejemplo el famosísimo caso de E.T. Y las 1000 copias en el desierto. Sí, bueno, chance también, bueno, para irme explicando a personas que puede que no estén tan familiarizadas con lo que estamos diciendo, digamos que Nintendo entra a la industria de los videojuegos en Estados Unidos justamente en una época cuando estaba en declive, que ahorita puede sonar bien raro para gente que no sepa mucho de videojuegos, porque para mediados de los años 80, bueno, comienzos de los años 80, la industria de los videojuegos estaba a punto de irse por un tubo, ¿no? Usando terminología de Mario. Justamente empezaban a sacar juegos de muy mala calidad porque todos querían hacer videojuegos, todos querían sacar sus propias consolas. Entonces empezaron a descuidar mucho la calidad y ¡pum! Se acaba todo. O sea, de la noche a la mañana ya no hay videojuegos en Estados Unidos. ¿Y qué pasa en 1985? Bueno, creo que es en el 86 que llega el NES a Estados Unidos, en el 85 sale en Japón. El Nintendo Entertainment System sale liderado por un juego diseñado por Shigeru Miyamoto, que es Super Mario Bros. ¿No? Y de nuevo fue un éxito tan grande que revitalizó toda la industria de los videojuegos en Estados Unidos. Estados Unidos hay que aclarar, porque en Europa y en Japón los videojuegos todavía serían muy fuertes, pero bueno, es otro tema. No, y aparte eso de Super Mario, creo que, bueno, estaba leyendo un artículo que era sobre no solo Shigeru Miyamoto, pero creo que en Nintendo hay gente muy creativa, ¿no? Sí. Y por ejemplo la parte de Koji Kondo, ¿no? Que ha estado a cargo de la parte musical de los juegos. Y no solo, pues yo creo que el ground theme de Super Mario es una de las melodías más reconocibles probablemente de todo, porque pues es icónica, ¿no? Y pues Super Mario Bros., al menos en el documental decía que duró 18 años como el videojuego más vendido de toda la historia. ¿Sí? O sea, creo que esa parte es sorprendente. Y no solo obviamente porque es un juego, yo creo que es fácil de entender. Y nos ha comentado Luis y se ha analizado tanto su primer nivel por la forma en cómo está diseñada, cómo representa al jugador, como las ciertas mecánicas del juego. Y no sé, o sea, esa parte de... eso de darle objetivo a la gente, ¿no? Uh-huh. De crear mascotas, ¿no? Como en videojuegos, ¿no? Eso e historias, porque justamente ahorita ando leyendo un libro de donde estoy sacando mucha de esta información o referencias que se llama Power Up, How Japanese Video Games Gave the World an Extra Life, que es un título que está muy chafa, pero básicamente habla de cómo los videojuegos japoneses fueron los primeros en incorporar elementos narrativos en videojuegos, porque Japón es una cultura muy visual. Y bueno, eso de que fueron los primeros en meter elementos narrativos no es tan cierto, porque ya estaban al mismo tiempo videojuegos de aventuras de texto. Pero yo creo lo que sí es cierto es que los hicieron más visualmente atractivos. Narrativos de una manera muy visual. Porque de Japón vienen los Aliens de Space Invaders, viene Pac-Man y viene Donkey Kong, que Donkey Kong en este libro lo pintan... Bueno, es un juego que fue muy importante. De hecho, lo jugué ayer otra vez. Y es que la cosa es que Donkey Kong tenía algo que no tenían otros juegos. Otros juegos de esa época, en los arcade, el objetivo era ver quién conseguía la puntuación más alta. Y de pronto Donkey Kong lo que tiene es que la historia va antes que la puntuación. Porque de pronto tu objetivo no es conseguir mayor puntuación. Eso viene después. Primero termina la historia. ¿Y cuál es la historia? Bueno, la historia simplemente es de que llega Donkey Kong, que es un mono gigante, secuestrando a una chava que se llama Pauline, sí. Y entonces llega un chavo que se llama, un ruco de 40 y tantos. Jumpman. Que se llama Jumpman. Y entonces la historia es, tienes 3 personajes que fueron modelados tras Popeye, el marino, porque de hecho Nintendo quería sacar un videojuego de Popeye, pero no tenían los derechos. Entonces a partir de eso hicieron la conversión a los personajes de Mario. Y Miyamoto dijo, Miyamoto venía de un trasfondo de artista, y eso es algo muy cierto que dice Jos. Dice Miyamoto, es que en ese entonces eran los programadores los que hacían el diseño y lo programaban. Y dice, cuando empezamos a llegar a artistas o gente con trasfondo de artistas a hacer videojuegos, se empezó a poner énfasis en otro tipo de cosas, ¿no? Y de pronto tenías diseñadores que estaban haciendo historias, y todo eso surgió por Donkey Kong. Porque Donkey Kong tenía un comienzo, un desarrollo y un final. Y el final era que Jumpman salva a Pauline y Donkey Kong cae.
Y eso, ahorita lo vemos como algo muy sencillo, y más en una época donde hay videojuegos con historias súper profundas, súper largas, orquestadas, con horas y horas de historias y guión y narrativa y voces, pero yo creo que nada de eso lo tendríamos hoy en día si Donkey Kong no hubiera existido. Claro. Y cabe aclarar que Universal los quería demandar porque decían que ay, es como King Kong. Pero creo que sí, digo, al final no pasó nada. Pero creo que lo más interesante y lo que yo me llevo un poco es que aunque parezcan esas narrativas tan simples, siguen funcionando, ¿no? Que tú eres un protagonista, tienes el objetivo. O sea, y luego yo me pongo a pensar, o sea, yo después hablaré y me pondré a admirar mucho. A mí Breath of the Wild, pues me gusta mucho, es un juego que me gusta mucho. Y esas mismas estructuras siguen ahí. O sea, son estructuras que pueden ser tan sensibles, pero el simple hecho de tener un objetivo es lo que dice, güey, me voy a aventar 100 horas de jugar, 150, voy a tratar de conseguir todo, ¿no? Porque sí más, o sea, la puntuación, pues decir, oye, soy el mejor. Pero yo creo que nada te da tanta satisfacción como el conseguir ese objetivo que te plantean desde el inicio. Sí. Y es que, o sea, justo a Miyamoto y, bueno, posteriormente los otros diseñadores de Nintendo se dieron cuenta de eso. ¿Cómo vamos a enganchar a la gente? Con historias. Y es que Miyamoto, cuando lees su biografía, él creció rodeado de muchas historias. Él creció leyendo muchos libros, leyendo mucho manga. Le gustaba ver películas, le gustaba salir, explorar, ¿no? En las cuevas ahí cerca de donde él vivía, que luego inspiraría a Zelda, famosamente. Pero Miyamoto, por más que ha hecho historias honestamente muy sencillas, es un narrador. Es un narrador y es alguien que sí pone mucho énfasis en que te la vas a pasar bien, pero te vas a pasar muy bien con una historia, ¿no? Porque de hecho Super Mario Bros., de nuevo, cuando salió en 1985, era muy diferente de otros juegos. ¿Por qué? Porque la puntuación no importaba. O sea, está ahí la puntuación de Super Mario, pero nadie le hace caso. El objetivo de Super Mario es llegar al final y acabar la historia. Este es el objetivo de Mario. O sea, tienes que acabar la historia. No tienes que ser el mejor que otro, ¿no? O sea, con que llegues, ya pasaste el juego. Sí, no sé. O sea, esta parte, yo creo que aunque pueden ser narraciones sencillas, son efectivas. Que esa es la cosa. Yo creo que no importa si una narración son miles y miles de páginas o son 5. Si logras enganchar a tu audiencia, creo que ya estás del otro lado, ¿no? Y eso es que la gente vaya a gastar mucho dinero en comprarse un Nintendo, un Switch, un Wii, lo que sea, y comprar tus juegos, ¿no? Y jugarlos y que se la pasen bien y que tengan como esa sensación de completarlo, ¿no? Claro, sí, bueno, y justo yo creo que, bueno, toda esta primera parte era para hablar un poco de la historia de Nintendo. Ya nos tendimos un poco, pero la verdad es que está bastante bien. Yo quería pasar con esto, y justamente hablando de cómo nos enganchan estos juegos, pues ya algo más personal y algo un poco más aterrizado, ¿no? Que es, bueno amigos, ¿ustedes cómo conocieron Nintendo? Digo, Nintendo de nuevo, surgió en 1889, que es como 100 y pico de años antes de que nosotros naciéramos. Y Super Mario fue creado pues como 15 años antes de que naciéramos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, jóvenes, generación YouTube, generación TikTok. No, qué horror. Oh, mira, TikTok tiene... Qué flojera. TikTok... Antes que nada, qué flojera. No es por discriminar a los TikTokers, pero qué flojera. Mira, luego me aparecen cosas en Facebook de TikToks y yo decir que me puedo pasar como 10 minutos viendo. Pero bueno, o sea, fuera de lo que pregunta Luis, les voy a remontar, era diciembre de 2007, me parece. Bueno, antes, mi primera consola de videojuegos fue un PlayStation 2 y yo jugué Pac-Man. Y yo decía, yo desde siempre quería jugar a Mario. Era, no manches, es que Mario, yo quiero jugar con Mario. O sea, Mario me llamaba mucho la atención. Y es una historia que ya he contado varias veces. Que una vez estaba en un bazar, yo no manches, Super Mario para PlayStation, ¿qué? Y me acuerdo que lo compré por como 20 pesos. Evidentemente no funcionó. Pero así llegué a mi casa todo emocionado. Puse el disco y en el PlayStation 2 te salía con una pantalla roja de este disco no lo reconoce la consola o quién sabe qué cosas. Y pues evidentemente no. Creo y que ya esa anécdota lo has contado en el episodio de videojuegos, creo. Sí, creo que sí. Es una historia que a mí me da mucha risa porque era un joven un poco ingenuo.
Pero, o sea, yo en 2007, en Navidad, más o menos, pues a mí me regalaron mi Wii. Que, pues, se sabe que es una de las consolas que más ha vendido, que ha vendido muchísimas unidades, que fue un home run para Nintendo. Y, no sé, o sea, me acuerdo esa parte de así en la noche tener mi Wii, abrirlo primero, jugar Wii Sports, y luego despertarme en la mañana, así, conectar la consola y poner un juego, que era Super Mario Galaxy. Que Super Mario Galaxy para mí yo creo que es no solo un juego que me trae muchísima nostalgia, me enseñó que eran los juegos de Mario, ¿no? Que, no sé, tenía un concepto interesante sobre ir a otros planetas, una jugabilidad increíble. Y no sé, o sea, creo que... O sea, para mí, o sea, sí fui... O sea, el Wii a mí me encantaba, era muy feliz. Creo que sí me pasó una época que era como, ay, todos mis amigos tienen Xbox, ¿no? Ajá. Y era como, ay, cómprate un Xbox, ¿por qué tienes un Wii, no? El Wii está chafa. Nah, Pero güey, no sé. todos tenían un Wii. O Sí. sea, el Wii fue, de nuevo, como dices, un home run para Nintendo. O sea, no sé, de verdad fue una consola que aparte hizo otra vez los videojuegos accesibles para mucha gente. Pero bueno, eso es otro tema y me podría desviar mucho. Pero no sé, sigue, hijos. ¿Ibas a decir algo más? Pues, ¿qué diré? O sea, ese fue mi primer acercamiento. Después me acuerdo que me compraron un Nintendo DSi. Bueno, primero me regalaron el PSP. Y dije, está chingón, que tenía Battlefront 2. Ah, sí. Pero dije, no, yo quiero un Nintendo 10. Entonces yo tuve un Nintendo. Pues ahí jugué New Super Mario Bros. 10, Mario & Luigi Bowser's Inside Story, los juegos de Transformers, que eran buenos. Ojo, los juegos de Transformers eran buenos, que están basados en las pelis de Michael Bay. Bueno, habría que revalorar eso. Sí, pero yo me la pasaba increíble, ¿no? Porque era, o sea, no manches, tengo una consola portátil. Me acuerdo cuando me iba de viaje o estaba en el coche, era... me sacaba el Nintendo siempre, ¿no? Y después de eso, no volví a tener una consola en Nintendo. Yo tuve un Xbox One, entonces jugaba, como que me iba por más esta parte. Y fue precisamente el año pasado, en el episodio 17 de ¿Por qué no jugamos videojuegos? Una investigación previa que dije, oye, ¿y cuánto cuesta un Switch? Y a ver cuánto cuesta. ¿Y qué juegos tiene? Ah, son chingones. Breath of the Wild, Mario Odyssey. Y para no hacer el cuento largo, me lo compré. O sea, fue un tío me lo trajo, yo lo pagué y ya tengo un Nintendo Switch. Y pues como niño en Navidad, ¿no? Me la he pasado increíble, tiene juegos espectaculares. Y algo que yo sí resalto es la creatividad. Es verdaderamente impresionante la creatividad que tiene Nintendo, porque siento que si pones el Xbox y el PlayStation, puede que cambien el color, pero a veces siento que estéticamente se ven muy parecidos. Uh-huh. Y luego Nintendo destaca, porque es una consola totalmente distinta, con controles que son distintos y que chance a veces les funciona, a veces no les funciona. Pero lo que yo sí destaco es esa creatividad, ¿no? Esas ganas de poder explorar qué se puede hacer con los videojuegos. Sí, justamente Nintendo durante mucho tiempo eran como los reyes, por así decirlo, del mercado de videojuegos. Eventualmente llegó Sega, que luego ahí hay un periodo que es la guerra de consolas, que de hecho hay un libro que se acaba de adaptar a una serie. No he visto la serie, dicen que está muy mala, pero quiero ver el libro, que dicen que está muy bien documentado. De hecho era Nintendo contra Sega y ahí todavía seguía Atari dando sus patadas de ahogado, pero Atari murió. Sega con el Dreamcast tuvieron su último sueño y básicamente llegaron a la escena PlayStation y Xbox, ¿no? Y muchos vaticinaban que Nintendo iba a desaparecer, pero Nintendo sigue aquí. Y yo creo que de lo más importante es porque Nintendo, pues justo, empezó a crear una identidad diferente, como dices, ¿no? Que yo creo que vamos a hablar de eso más adelante, más a profundidad. Ajá. Pero Nintendo lo que tiene es que se empezó a diferenciar mucho de los demás. O sea, Reggie, que es a lo que iba, decía, mientras que los otros están como en esta pelea, en esta carrera para hacer juegos más complejos y más realistas, dice, nosotros solo nos queremos enfocar en la diversión. O sea, Nintendo es puramente diversión, es entretenimiento, es familia, es no sé, amistad o rompe amistades, como lo quieran ver. Como el Mario Kart, ¿no? El Mario Kart y el Mario Party, ¿no? Pero pues Sí. es otro boleto. Y es por eso que, no sé, por ejemplo, para mí los juegos de Nintendo, de nuevo, es como... Luego ya mucha gente dice como, sí, cómprate
la consola que tú quieras, PlayStation 5, el nuevo Xbox, o juega en computadora, y además una consola de Nintendo. Porque los juegos de Nintendo es como, por sí solos valen mucho la pena. Pero bueno, creo que ya me estoy adelantando mucho. Quería preguntarle a Isaac, que ha estado un poquito callado. Perdón, ¿o qué querías decir, José? No, vas. Date. Isaac, tú, ¿cómo has vivido esta relación con Nintendo? Si es que ha habido alguna. Pues miren, como lo dije una vez en el episodio de videojuegos, casi no crecí jugando videojuegos, ya que mi anécdota, bueno, mi historia con los videojuegos pues no es tan profunda, simplemente a mí me los prohibían, vaya, porque creían que hacían, bueno, o sea, no culpo a mis papás, pero simplemente mis papás decían que me iba a distraer bastante con los videojuegos, entonces pues me los prohibieron hasta cierto punto, ¿no? Pero como les comentaba a ustedes, pues en privado, bueno, o sea, en charlas nuestras, vaya, no de un café. Charlas sin un café. Charlas sin un café, exactamente. Les comentaba, no, pues, o sea, sí, yo recuerdo que la primera consola que tuve fue un Super Nintendo Entertainment System, es el NES. Y pues ahí el primer juego que jugué fue el Mortal Kombat. Entonces, sí, el primer titititito. Entonces, no sé, como que en ese tiempo, o sea, en su momento fue como que se me hacía raro porque es como que, a ver, ¿cómo? O sea, me prohíben jugar videojuegos porque distraen, pero me dejan jugar Mortal Kombat, que es, o sea, que los sus gráficos de ese momento pues estaban un poco, con comparación de ahorita pues no es nada comparado con los gráficos de ahorita, ¿no? Pero sí es como que, pues, ¿qué onda, no? No, pero aparte Mortal Kombat lo que hacían era que grababan o tomaban fotos de actores reales y los insertaban en el juego. Entonces como era lo mucho que hoy, más realista. Como lo que hoy era... Ajá, exactamente. En su momento fuera muy realista. Y es lo que en su momento hoy se le conoce como el computer... La grabación de computadora de los actores para hacer animación. Sí, motion capture. Motion capture, exactamente. Gracias por la palabra. Era casi motion capture. Y bueno, ahí conocí el Nintendo. Y recuerdo, porque tenía más juegos. Bueno, mi papá... La consola era de mi papá, entonces tenía más juegos. Entonces... ahora sí que el disco o el cassette, vaya, era grande, pero antes tenía como una tarjetita, ¿no? Que era el juego en sí. Entonces yo de pequeño pues quería, pues toda la tarjeta, ¿no? Entonces agarré un juego de aviones y como que dije, pues ¿por qué no sale, no? ¿Por qué no sale la tarjetita esta, no? Entonces agarré unas pinzas y le estuve forcejeando y terminé rompiendo el cassette y dije, demonios. Y básicamente como que lo escondí y tiempo con mi papá ya no tocaba mucho el Nintendo. Fue como que bueno, pues ya ni se dio cuenta y creo que hasta la fecha ni se ha dado cuenta ni ya ni preguntó por la consola. Va a escuchar este episodio. Va a escuchar. A lo mejor si lo escucha, pues ni al caso, porque pues, nunca. Mi papá tampoco usa mucho su consola, ¿no? Bueno, esa fue mi primera experiencia con Nintendo como tal. Después tengo una tía en la que sus nietas tenían el GameCube y el Nintendo 64. Y ahí, cuando íbamos a visitarlas en las cenas familiares, pues era como que en las comidas familiares era como que, pues bueno, o sea, en lo que los adultos hablan, los niños van a jugar, ¿no? Y justamente era que tenían el 64, pero fue el 64 que probé y jugué el Super Mario 64. Y ahí me la pasaba horas de entretenimiento, ¿no? Que era Mario metiéndose a un castillo y metiéndose a las pinturas del castillo, era muy entretenido. Y de vez en cuando pues era bueno, a mí me gustaba matar a los pingüinitos en el mundo de hielo. Me recuerda un meme que mandó Luis algún día que dice, ¿tú tienes la conciencia limpia? Y flashback, Mario, soy yo agarrando a Mario matando pingüinitos en el 64, ¿no? Ajá. Sí, claro. Lo avientas. Aventaba los pingüinitos. Y después jugué el Super Mario Sunshine, que era para creo que fue el GameCube. Sí. GameCube. Y pues igual me gustaba mucho mojar a los delfines esos, como se llaman esas criaturas. Sí. Me gustaba mucho mojarlos y molestarlos, ¿no? Y pues en sí yo en su momento, como jugaba un videojuego, o al menos un juego como ese tipo de Mario, pues en sí no me importaba mucho la historia, simplemente me llamaba la atención
la animación que tenía, los gráficos, el paisaje, bueno, el mundo en el que se ambientaba, y me gustaba mucho explorar los mundos, ¿no? O al menos el mundo en el que estaba. Y así nunca me fijé a los niveles y a la historia, simplemente me gustaba explorar nada más. O sea, era algo como lúdico, ¿no? Y creo que alguna vez, y me gusta mucho lo que dice Isaac, porque yo creo que es esa parte de la relación de Nintendo, ¿no? Que así, ibas a casa de quien ibas, cuando los papás jugabas y estabas chico, era, ¿quieres jugar Wii? Todos tenían un Wii exacto. O un Nintendo 10, ¿no? Exacto. Y jugaban Wii Sports, ¿no? Por ejemplo. Exacto, entonces llegó un punto en donde me compraron el 2008, creo que fue, me compraron ya el Wii. Ajá. Y obviamente el primer juego que tuve personal fue el Mario Galaxy. El Sports, el Wii Sports. Wii Sports. Y ahí me tiene. Bueno, a mí me gusta mucho jugar. Creo que eso fue muy. Creo que. No sé, ya lo dijeron anteriormente, pero sí de reconocer que a veces. Bueno, que Nintendo, pues sí trataba una forma de reinventarse, ¿no? Y reinventar la forma de jugar con los videojuegos. Y el Wii, justamente, pues tenías los controles, pues eran dos controles separados, vaya, y pues tú podías mover, interactuar con el control y interactuar con el personaje como tal. Y algo que me gustaba era de que en el Wii Sports, pues jugaba mucho de boxeo. Uy, y como buenísimo. Y como en ese entonces estaba obsesionado con las películas de Rocky Balboa, me hacía mi personaje de Rocky Balboa y pues yo fingía que era Rocky Balboa ahí jugando, que era Rocky Balboa en el box. Entonces pues era divertido. Era muy bueno, ¿no? O sea, esa parte de los motion controls es... Exactamente, pero también lo que me chocaba fue al mismo tiempo jugar con esos controles, porque cuando jugué Lego Batman con esos controles me cagaba, bueno, me fastidiaba porque no el personaje o los personajes no hacían los movimientos que yo quería, o sea, era muy difícil de controlarlos, entonces pues era un poco difícil también esos controles, ¿no? Y pues sí, o sea, también recuerdo que muchos de mis primos, vaya, pues lo que en lugar de que tuviesen un PSP, lo que tenían era un Nintendo 3D, ¿no? Y pues ya esas son mis experiencias. Esa fue mi historia con Nintendo. O sea, no es como que tenga algo tan complejo ni profundo. Simplemente fue algo simple. Pero bonito. No diría bonito porque, pues te digo, o sea, nunca conecté así al 100, ajá. Vaya. O sea, creo que un juego que sí conecté al 100 son con los del PlayStation, vaya, por ejemplo Heavy Rain, o sea, el Heavy Rain. Pues sí, o sea, claramente algo que hay que destacar es que, pues sí, algo que hay que reconocer a Nintendo, creo yo, también es ya desde un punto de vista, pues, de nuevo, la historia de los videojuegos, que es algo que puede a veces sonar muy abstracto y quizá mucha gente no sabe mucho, pero, o sea, Nintendo fue ha sido muy importante, ¿no? Yo creo que más que nada al comienzo, durante los años 80s y 90s, fue cuando más tuvo importancia. Recientemente ha tenido otra vez algo de relevancia, pero sí, o sea, sin Nintendo, yo creo que ahorita no habrían muchos otros videojuegos, ¿no? Hace poco estaba leyendo justamente en el libro que comenté al comienzo, Miyamoto dice, es que por ejemplo, o bueno, no era tanto Miyamoto, pero sino como de estos juegos que, digo, tú ves un contraste muy, muy grande, ¿no? Entre, por ejemplo, Super Mario 64, Super Mario Sunshine. Creo que era Super Mario Sunshine que comentaba. Y, no sé, un juego de esa época que estaba empezando a surgir era Grand Theft Auto. Sí. Y si, por ejemplo, Grand Theft Auto es un juego súper violento, donde tú puedes contratar a una prostituta y te la llevas a tu coche. Y, de nuevo, o sea, simplemente son cosas distintas. Y yo creo que, bueno, o sea, por más que tú digas como, o sea, Super Mario es como o sea, como es algo más blanco, es algo más familiar, también los videojuegos necesitaban crecer por otras partes, ¿no? Sí. Y Grand Theft Auto, a pesar de algunas cosillas que ahí se puedan discutir, ha sido también muy importante, y los videojuegos tuvieron que también desarrollarse por otros lados, por otras ramas, explorar justamente esta parte de narrativa, esta cosa de madurez, ir haciendo cosas más adultas. Pero nada de eso, yo creo, o quizá hubiera sido una historia muy diferente, nada de eso hubiera sido posible si no hubiera existido Nintendo, ¿no? Nintendo realmente ha sido uno de los grandes, abrió muchos caminos en la industria de los videojuegos. Y de nuevo, como mucho de eso regresa a Miyamoto. Que bueno, hablando un poco de mi experiencia, la verdad es que digo, podría quedarme aquí hablando mucho tiempo. O sea, entre más conozco gente, bueno, no sé, como ustedes, ¿no? Que me dicen, es que, no sé, quizá yo no tenía tantos juegos en mi casa. Y la neta es que yo sí, o sea, digo, yo sí
crecí mucho con esa parte de videojuegos. A mí me los compraban bastante. Bueno, me compraban los de Nintendo, justamente. Yo crecí mucho con Nintendo. Me acuerdo que una vez, yo quería comprar un Xbox cuando estaba más pequeño. Decían, ¿para qué lo quieres? Y ya les enseñaba como Call of Duty a mis padres y me decían como, ¿qué onda? ¿Por qué quieres algo tan violento? Y pues creo que está chido, ¿no? Creo que también es una como que el sello, ¿no? Como el sello de Nintendo, que el Nintendo es muy... No diría infantil, pero sí más familiar, ¿saben? Sí. O sea, inclusive con los colores que tiene, vaya, pues fácilmente piensas en algo... Para niños, para la familia, ¿no? Sí, o sea, iba a decir la palabra inocente, vaya, inocente. Entonces, justamente Nintendo, pues, creo que pues es más para niños, familiares y para toda la familia, porque te digo, o sea, y como justamente dijimos anteriormente hace unos minutitos, cuando ibas a una cena, a una comida familiar, los primos siempre iban a jugar Wii. Entonces... Sí, bueno, la verdad es que yo desde que tengo uso de conciencia, me acuerdo de estar jugando videojuegos de Nintendo. O sea, de verdad, no, ahora sí que no recuerdo algún momento de mi vida donde los videojuegos no fueran parte de mi vida. Y por ejemplo, yo recuerdo mucho Super Mario 64, que no sé si habrá sido el primero, pero es de los primeros juegos que recuerdo haber jugado. Super Mario 64 es un juego de Shigeru Miyamoto, justamente. Justamente en mi casa había un Nintendo 64 y había un PlayStation 2. También jugaba PlayStation 2, pero me gustaban mucho más los juegos de Nintendo. También tenía un Game Boy donde jugaba juegos de Mario. Luego, a los 7 años, pues, a mí también me regalaron un Wii. Super Mario Galaxy fue para mí un juego que jugué muchísimo. Tenía un Nintendo DS más adelante, un Nintendo DSi. O sea, los juegos de Nintendo me acompañaron gran parte de mi vida, ¿no? Bueno, o sea, como, no sé, los primeros 10, 12 años de mi vida fueron puro Nintendo. No, no tanto. Los primeros 10 años de mi vida fueron puro Nintendo. Luis era un Nintendo Kid. Puro Pokémon también me gustaba mucho Pokémon. Y por ejemplo, las primeras memorias también que tengo, por ejemplo, en la escuela. Bueno, me acuerdo cuando entré a la escuela donde conocí a Jos y Isaac, que estábamos en el mismo grupo, de hecho, Jos y yo. Y me acuerdo que justamente ese año salió Super Mario Galaxy 2. Y me acuerdo que de verdad era como la pelea, como había como una tensión entre a ver quién se lo pasaba primero. Y me acuerdo que teníamos un amigo mutuo que se llama Pato, sí. que de hecho él era como, no, es que Pato ya se lo pasó todo, güey. Sí, y él tenía la guía y... No manches, güey. O sea, es que era todo un momento, ¿no? O sea, la guía de Super Mario Galaxy 2 era como, güey, ya te pasaste esto, sí. Ya tienes los mundos. Ay. Sí, no, es que, o sea, no sé, al menos cuando estábamos más pequeños, justamente salía un juego de Mario o un juego de Nintendo y era como el evento, ¿no? Y todos se lo tenían que pasar primero. Digo, hoy en día es muy diferente, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, el día que salga Breath of the Wild 2, también va a ser un evento con nosotros, pero lo vamos a experimentar de una forma muy diferente. Sí, el Ram se lo va a pasar primero porque él no duerme. Sí, el Rams, bueno, el Rams es otro bueno. Es otra cosa. Te queremos, Rams. Bueno. Sí, muchísimo. Pero ya después tuve una época, ya lo dije en el episodio de videojuegos, que renegué mucho a Nintendo. Como que sí me llegó mucho que luego mi familia me decía, no, es que ¿por qué sigues jugando esas cosas? ¿No? Y ya, dejé Nintendo a un lado y me empecé a meter más en otro tipo de juegos. Ya después vi que estaba Assassin's Creed, estaba Uncharted, estaba Batman Arkham Asylum. Y dije, videojuegos para gente madura, esto es lo mío. Y bueno, ya soy niño. Luis a los 9 años diciendo, ya soy niño grande. No, sí, la neta es que sí, a los 11, 12 años empecé a jugar otro tipo de cosas porque sí me pegó mucho eso que me dijeron, ¿no? De que, es que los videojuegos son para niños. Entonces, supongo que yo estaba buscando una forma de justificar mis gustos, buscando otro tipo de videojuegos. Y por muchos años, digo, sin esos videojuegos, o sea, realmente, por más que me gustaban muchos juegos de Nintendo, fue hasta que descubrí otro tipo de videojuegos que dije, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Pero, justamente, yo creo que fue hasta que salió el Nintendo Switch que regresé a Nintendo, ¿no? Y ya con una visión muy diferente de las cosas, ya en la carrera de diseño de videojuegos, que es cuando me di cuenta, güey, Nintendo es... O sea, para mí jugar un juego de Nintendo, o al menos de los principales, de los más famosos, es una masterclass. O sea, de verdad, jugar un juego de Nintendo es... La gente de ahí, los desarrolladores principalmente, que eso es un tema que después vamos a tocar,
saben muy bien lo que están haciendo. O sea, de verdad, los juegos, por ejemplo, el diseño de niveles, de nuevo, por más que casi siempre repiten la misma fórmula, funciona y funciona muy bien. Y de verdad tú juegas un juego de Mario y, por ejemplo, bueno, yendo a los comentarios que nos fueron dejando sobre Nintendo, que estuvimos preguntando en Instagram, Sí. un comentario que surgió es que son muy repetitivos, ¿no? Y eso es algo que dicen muchas personas. O sea, es cierto que dicen, es que todos los Mario son lo mismo. No. O sea, bueno, para mí no. O sea, sí se parecen mucho. Y entre más juegas, dices como, sí, es un poco lo mismo. Pero a la vez, ya, o sea, bueno, al menos como diseñador de juegos, algo que puedo decir es que te das cuenta de que realmente cada nivel de Mario te meten ideas y mecánicas y el escenario cambia. Y de verdad hay veces que un solo nivel de Mario, tú lo ves y dices, esto podría ser un videojuego completo. Si esto fuera un desarrollador menor, se conformarían con que expandir ese nivel a que fuera un juego completo. Pero Nintendo no hace eso. De verdad que hay nivel, o sea, te meten nivel tras nivel, tras nivel, tras nivel, tras nivel, con ideas completamente nuevas, ideas completamente diferentes que podrían ser juegos enteros. Y de nuevo, son niveles en un juego de Super Mario. Y vienen haciendo juegos de Super Mario 35 años, más de 35 años. Sí. Y no sé, o sea, me pongo a pensar y no sé. Creo que no funcionaría Mario en la parte del cine, ¿no? Porque siento que si fueran como películas de Mario... Bueno, ya hay una. Bueno, va a haber otra, va a haber una. Bueno, va a haber animada, otra. Pero siento que como que la franquicia de Mario no funcionaría, siento que en cine, porque siento que la gente se cansaría mucho. Pero siento que en videojuegos no pasa así. Además, en que sí, ser una de las... siento que es lo mismo, vaya, los juegos de Mario... En sí no la jugabilidad es la misma porque digo, o sea, bueno, al menos en los Parallax, vaya, es avanzar, retroceder y saltar, ¿no? No es, bueno, es repetiendo aquí. Sí, Eso yo quiero decir, perdón, yo diría que al menos en eso la jugabilidad no es repetitiva en la jugabilidad, nada más. Sí, es que justamente, bueno, es un tema un poco más técnico y más clavado. Pero sí, la jugabilidad es prácticamente la misma desde que salió Super Mario Bros. En 1985. Pero yo creo que lo que mejor hace en los juegos de Super Mario es una cuestión que es el diseño de niveles. Sí. Porque de verdad no es posible. A mí me sigue rompiendo. Hace poco estuve en preparación para este episodio. Y porque, bueno, que hace poco salió Super Mario 3D World. Que es un juego que salió en Wii U. Pero por fin salió en Nintendo Switch. Tenía muchas ganas de jugarlo desde hace mucho tiempo. Y por fin lo pude jugar. Y de verdad, a mí me rompe la cabeza. De que es como, güey. O sea, y supongo que también uno lo aprecia más cuando ya trabaja haciendo videojuegos. Pero es que luego hay veces que uno cuando está haciendo niveles para un juego, haces dos y es como, güey, ¿ahora qué hago? Y Nintendo tiene niveles y niveles y niveles y niveles y niveles y nunca se repiten. O sea, a menos de que sean ya niveles que son específicamente repeticiones, pero más difíciles. Sí. Pero eso es como intencionadamente. Hasta eso el resto de los niveles son diferentes. Y es algo diferente, es algo diferente, es algo diferente, es algo diferente. Y uno, de verdad, o sea, a mí me sorprende. Y yo los admiro muchísimo. Y estuve jugando Super Mario 3D World y Super Mario 3D Land, que son dos juegos distintos. Y sí, con ese juego salió un juego que se llama Bowser's Fury, que es otro Mario. Y los tres... Yo puedo decir, y bueno, podría estar analizándolo el resto de la hora, ¿no? Son juegos que son muy diferentes entre ellos. O sea, comparten de nuevo bases muy similares, pero cada uno tiene cuestiones de diseño muy distintas, ¿no? Bowser's Fury es un juego más de mundo abierto, más dinámico, que mientras vas consiguiendo las estrellas, el mundo va evolucionando y te va forzando a explorar y todo esto. Super Mario 3D World es un juego que combina más la estructura de los juegos 2D de Mario con los juegos 3D y son como esos niveles estilo diorama donde vas como, bueno, son más lineales, ¿no? Sí, claro. Y Mario 3D World, 3D Land, que es una precuela de 3D World, también es muy similar a 3D World, pero es también muy diferente, porque es un juego que le pone mucho énfasis a la parte de la profundidad de los escenarios, tanto de una manera vertical como de una manera horizontal, porque, bueno, el enfoque era en que se viera 3D. Entonces son niveles que son muy diferentes de los que están en la propia secuela. Y eso solamente tomando tres juegos recientes de Mario. Obviamente, si nos pusiéramos a hablar de todos los juegos de Mario, podría ser un análisis muchas horas, ¿no? No, y además, o sea, cabe recalcar que, bueno, esos son solo tres, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que significó que saliera el Super Mario 64. O sea, ya hicimos
Mario Bros. Bueno, de los levels, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, New Super Mario World. Super Mario World. Mario World. Y después, oye, vamos a hacer a Mario en 3D. Es como, ¿qué pedo, no? O sea, varios de los Marios ya eran 2D, entonces ya es 3D. Y luego vamos a hacer Super Mario Sunshine. Por ejemplo, Super Mario Galaxy, que la mecánica es que como tienes el control del Wii, pues giras, ¿no? Entonces, muchas de las partes que no solo consigues esa parte de los giros, de cómo combates con los enemigos. O sea, están esas mecánicas similares. Y por ejemplo, uno que sí me voló la cabeza totalmente es Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, que no sé, creo que siento que para mí fue como un regreso a emocionarme por juegos de Mario. Siento que había perdido un poco esa parte. Y es verdaderamente abismal la cantidad de creatividad, de cómo justo la parte de los niveles, cada vez que interactúas con un enemigo y te adueñas como de su alma, que eso está un poco siniestro, eres un tanque, eres un dinosaurio, ¿no? Dios mío, Mario es un dinosaurio. O sea, la cantidad de posibilidades que eso tiene. Y hemos de decirlo, ¿no? Y lo comentaba con Luis y ya había escuchado bastante, que en los 90s se le preguntó a los niños, ¿a quién prefieres? ¿A Mickey Mouse o a Mario? Y los niños dijeron Mario, ¿no? Y siento que Mario es no solo es un personaje que si ya no volviera a hacer juegos en su vida, si ya no volviera a salir en juegos, lo seguimos reconociendo, claro. Lo queremos, su diseño es súper reconocible, la música. Y siento que, por ejemplo, con Mickey Mouse no ha pasado lo mismo, ¿no? Siento que la gente está mucho más conectada con Mario y con Luigi, con Peach, con toda esa parte de los personajes. Y con Mickey Mouse ya no tanto. Aparte que se hacen creo que series infantiles de Mickey Mouse, pero ya no tiene como el mismo impacto cultural. Y Mario, después de 35 años, sigue saltando y sigue yendo ahí de tubería a tubería, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, bueno, ya para no hacerlo tan técnico, supongo, o hablar tanto como tal cual de cada juego, justamente quería enfocar eso un poco más como, bueno, el legado, el significado de Nintendo, la marca, la identidad, ¿no? Que yo creo que es algo que podría ser como de un interés más general. Y es que, o sea, bueno, justamente parte del éxito de Nintendo, bueno, justamente lo estaba leyendo en este libro, bueno, aquí lo tengo subrayado, pero es que esto no es algo solamente de Nintendo, es algo en general de los videojuegos. Y ahorita que lo dices, Jos, sí, o sea, yo de pequeño, yo creo, o sea, tú me preguntas, Mario o Disney, o sea, Mario completamente, ¿no? Y hoy en día me sigues preguntando, bueno, dos cosas que me gustan mucho, Star Wars y Mario. Yo te digo Mario. O sea, y me dices, ¿qué quieres decir primero? ¿Star Wars Land o Super Nintendo World? Super Nintendo World. Y es que para mí Super Mario ha sido mucho más importante en mi formación como persona que cualquier otra saga cinematográfica, ¿no? Y bueno, eso ya es algo muy personal. Pero también es que a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, el libro dice que gran parte del éxito, no solo de los videojuegos de Nintendo, sino de los videojuegos en general, con esos personajes, ¿no? Esas mascotas, Super Mario, Sonic, quien tú quieras, es que es la misma filosofía del juguete. ¿Por qué comprábamos juguetes de personajes de películas? O sea, yo también tenía muchos juguetes de Star Wars, por ejemplo. Era porque queríamos sentirnos parte de la historia. Claro. Tú cuando tienes el juguete de Anakin Skywalker o de Darth Vader, tú como niño dices como, ahora estoy siendo parte de esta historia, lo puedo controlar. Sí. Y de hecho viene un dato de una psicóloga llamada Marcia Kinder, que en 1991 dijo que también funciona como una fantasía de Edipo. Que muchas de esas historias, o sea, o como estos personajes, tienen la cosa de que es como, es un personaje que contra todas las posibilidades, un personaje cualquiera, muy pequeño, derrota a un gigante malo y se queda con una mujer. Sí. O sea, hay muchos factores psicológicos, ¿no? Y que los niños tienen muy poco control sobre sus vidas cuando están pequeños, y es por eso que tomar un juguete y controlarlo es la gran cosa. Y eso mismo se aplica a los videojuegos, es a lo que quiero ir. Que en los videojuegos estás en control del personaje. Yo soy Mario, lo controlo como yo quiera. Y Mario es sobre control completamente. Su salto, sus movimientos. Puedes correr, puedes hacer como saltas y haces un golpe en el piso, ¿no? Mario tiene una gran cantidad de opciones de movimiento. Y de niño, yo creo que lo que más nos rompió la cabeza, puede ser a José y a mí. Bueno, lo digo porque Isaac no fue tanto de esos juegos. Es por eso, de que lo puedes controlar como tú quieras, es tu juguete. Y eso como niño es wow, ¿no? Sí. O sea...
Y no solo digamos, ¿no? Que es esa parte de que reinventaban sus juegos o cuando me acuerdo mucho, cuando salió New Super Mario Bros. Wii. O sea, era el momento. O sea, en el Wii puedes jugar y entonces metían nuevos poderes, ¿no? Ahora está la flor de hielo, entonces ahora puedes tener la parte de congelar, ¿no? Y era verdaderamente impresionante esa parte. Y creo que yo rescato mucho y esa parte del legado, no solo sus personajes, que los puedes tener en playeras, en peluches. O sea, por ejemplo, yo tenía mucho, ya no, pero tenía peluches de los hongos de Mario. Entonces por ahí deben de estar. Tenía el rojo y el verde. Y por ejemplo, algo que me llama mucho la atención de Nintendo es, bueno, sí está Mario, ¿no? Pero también y sus vertientes como Mario Party, Mario Kart, Smash, que es como toda esta fiesta de madrazos entre personajes, que es un dinosaurio contra un dragón, contra un plomero italiano, contra una princesa y quién sabe cuántas parafernalias más. Y por ejemplo, otra cosa es Zelda, ¿no? O sea, yo la verdad no he sido muy... como que ahorita sí me gustaría... pues por este aniversario de Zelda que es este año. Simpear por el legado de Zelda, ¿no? Y yo, por ejemplo, el primer juego de Zelda que yo jugué fue el Skyward Sword, que no lo acabé. Pero no sé, me llama mucho la atención la parte de los controles, ¿no? Porque fue muy famoso el que agarras el Wii Remote, creo que es, y entonces es la espada, ¿no? Y entonces estás luchando contra eso. Y esa parte justo de innovación me llama mucho la atención. Y creo que donde Nintendo me llegó mucho recientemente es con 3 de marzo del 2017, que lo jugué después, que es The Legend of Zelda Breath of the Wild. Para mí Breath of the Wild no solo es una clase magistral, yo creo que de objetivos, de historia, diseño de personajes. Yo creo que es un juego que a mí me marcó mucho y me marca mucho por la curva de habilidad. El tutorial a mí me mataron muchísimas veces. O sea, revive Link, está en calzones y tienes como una vara y te tienes que andar buscando comida, ¿no? A mí me hicieron basura. Entonces era poco a poco que yo tenía que aprender no solo a ser paciente, controlar la frustración de que cuánto me mataran, tendría que la parte de exploración, que es muy importante, y que poco a poco me fui convirtiendo en un héroe. O sea, creo que jamás he tenido una experiencia tan satisfactoria y tan bella, y yo creo que jamás un videojuego me ha marcado tanto como el final de Breath of the Wild. El poder rescatar a Zelda y que te digan que eres el héroe de Hyrule, puta madre, o sea, creo que jamás me había sentido tan poderoso, ¿no? O sea, es que es verdaderamente impresionante, ¿no? Y sí, podemos ver que tiene la influencia de Ghibli, ¿no? Que también es un total acierto, ¿no? Ningún juego, o bueno, más bien, los clones sí se ven como Breath of the Wild, pero como Genshin Impact y esas cosas. Y el nuevo de Pokémon. Pero justo, o sea, verdaderamente es impresionante cómo Nintendo logró reinventar Zelda, ¿no? Después de tantos juegos. Es que, bueno, mencionas muchas cosas, ¿no? Primero que nada, la parte de los diseños, que bueno, fueron varios de los comentarios que nos dejaron, tenían que ver con eso, ¿no? Decían, no, es que las animaciones están bonitas, nos decían, es que los diseños de los personajes son muy, muy buenos, ¿no? O que todo tiene sonidito, eso también me gustó mucho. Es que sí, o sea, es que Nintendo es muy atractivo visualmente. Es todo, de nuevo, muy cute, muy bonito. Tienes a Kirby, ¿no? Kirby es una bolita rosa, súper tierna. Sí. Tienes los Pokémon. Los Pokémones, bueno, hay algunos más feos que otros, pero sí. O sea, de nuevo, es como una estética muy japonesa, ¿no? Que sin ser manga o sin ser anime, claramente se nota, es que esto es japonés, ¿no? Sí, claro. También Breath of the Wild, que dices, toma mucha influencia del cine animado japonés, de Ghibli. Tienes y bueno, Wind Waker, que también fue un juego que salió hace casi 20 años, que también es muy bonito. O sea, los juegos de Nintendo es eso. Tienen tú ves un juego de Nintendo y dices, es que es de Nintendo. ¿No? O sea, creo que con esto podemos pasar al tema de los que más quería abordar, ¿no? Que es la marca de Nintendo. Que ahorita estoy diciendo mucho. Nintendo, yo creo que piensas en Nintendo y piensas en reinvención, piensas en innovación, piensas en algo familiar, algo bonito, algo... Tienen un sello muy identificable. Sí. Y que curiosamente nunca fueron como a veces, en ciertas épocas, la gente a veces un poco conservadores, ¿no? Sí. Creo que a mí me llama la atención la parte... Creo que fue en el documental, cuando estaba el PlayStation, que ya se empezaron a usar
bueno, discos para Ujú. tener juegos y seguían con cartuchos, ¿no? Sí, O la y- parte de que Nintendo controlaba mucho los third party, los desarrolladores que no pertenecían en sí a Nintendo, por ejemplo. Sí, es que bueno, hay muchas razones de por qué es así, ¿no? Hay dos razones principales. Primero que nada, Hiroshi Yamauchi, que fue el presidente de Nintendo como hasta el 2002, 2003 aproximadamente, él era muy infame por gobernar con mano de hierro. O sea, dicen que era prácticamente un dictador ese güey y todo se tenía que hacer como él lo decía. Que eso le llevó a Nintendo a ser muy exitoso en muchas cosas y también a casi, no sé, justamente en la época finales de los 90, comienzos de los 2000, no les fue muy bien. Y es que Nintendo justamente, bueno, como ha pasado con otras compañías de videojuegos, estaban tan en la cima que decían, es que las cosas se tienen que hacer como nosotros digamos. Y se volvían como muy ciegos a los cambios que estaban ocurriendo en la industria de los videojuegos. Y en la industria de los videojuegos, si no cambias con los tiempos, te mueres, así de fácil, ¿no? O si simplemente le desatinas a algo y bye. Como le pasó a Sega, que el Dreamcast fue el caso contrario. La última consola de Sega, que fue el Dreamcast, estaba tan adelantada a su época que tronó. Porque todavía el Dreamcast ya tenía conexión a internet cuando el juego online todavía no estaba en el vocabulario de nadie. Sí. Pero bueno, es otro tema para otro día. Pero sí, Nintendo, bueno, eso y porque justamente lo que comentábamos al comienzo del crash de los videojuegos del 83 fue porque había muy poco control de calidad en los videojuegos que se hacían. Y Nintendo, para evitar eso, dijeron: vamos a controlar exactamente todo lo que entra a Nintendo y todo lo que sale de Nintendo, porque no nos podemos dar el lujo de sacar un juego malo. Que bueno, se puede discutir bastante porque Nintendo sí que ha llegado a sacar juegos malos. Sí, pues como todos, Pero- ¿no? Es imposible no sacar Claro. algo malo, ¿no? Sí, yo creo que es imposible no regarle en algo, pero yo creo que por lo general el sello de Nintendo para mí sí significa algo. O sea, de nuevo, yo veo un videojuego de Nintendo y por más que diga, bueno, puede ser peor o puede ser mejor, yo sé que me la voy a pasar bien. O sea, no sé, yo veo un Mario Kart y digo, me voy a divertir. Veo un Mario Party, me voy a divertir. Veo un juego de Mario y digo, puede ser que sea igual que los otros 57 Marios, pero me lo voy a pasar bien, me voy a divertir. Y es que Nintendo, de nuevo, tiene un sello que se ha vuelto muy específico, muy famoso. Y pues sí, de nuevo, ese sello, ese control ha llevado a cosas buenas y ha llevado a cosas malas, ¿no? Ya después de Yamauchi vendría el otro director de Nintendo, que es muy querido por la comunidad de videojuegos, que es Satoru Iwata. Que Satoru Iwata fue el responsable de resucitar Nintendo con el Nintendo DS, con el Nintendo Wii, y sí, volverla a regar con el Wii U. Pero Satoru Iwata fue el que dejó los planes para el Nintendo Switch, que es ahorita la consola que los ha llevado otra vez a un gran éxito. No sé, supongo que la historia de Nintendo está llena de eso, de altibajos. Yo creo que es la historia de cualquier ser humano, ¿no? Al igual que, bueno, una empresa como es Nintendo se ha logrado revitalizar tantas veces que yo creo que la historia es Nintendo always strikes back, ¿no? Siempre regresan, siempre se revitalizan, siempre innovan. Y Claro. como dices, o sea, llegó un punto donde se empezaron a diferenciar tanto que la época del Xbox 360 y la época del PlayStation 3, que los videojuegos ya eran tan realistas, tan complejos, y Nintendo dijo, ¿saben qué? Nos bajamos del barco y sacamos el Wii. El Wii es algo completamente distinto. Se apoyaba más en videojuegos sencillos, videojuegos que todos podían jugar, controles que no eran para nada iguales a los controles de las otras consolas. Eran videojuegos físicos, no era, vamos a sacar Wii Sports. El Wii Sports lo juegan los abuelitos en casas de retiro. Y eso no lo puedes decir de un PlayStation 3, eso no lo puedes decir de un Xbox 360. Ahí tú les das un control de Xbox 360 a un abuelito y dice, qué chingado, ¿no? Y el control del Wii era mimético. El movimiento que tú hacías con el control era el movimiento del juego. Entonces, súper natural. Súper natural, súper accesible, súper sencillo. Y eso ha sido la clave de Nintendo, ¿no? O sea, son juegos para todos. Quieren complacer a todos. Claro. Y yo creo que a veces sí llega a ser una tristeza, que bueno, a todos nos pasa, ¿no? Que en la adolescencia, ¿no? Que buscamos como todo tipo de experiencias. Es como, no, pues ya los juegos más realistas, los juegos un poco más a veces violentos. Pero, pues algo que sí ha dicho Luis y sí recalco es que las gráficas envejecen muy rápido, ¿no? Y sí hay estilos que se quedan vigentes, ¿no? O sea, Super Mario Galaxy, por el estilo visual que tiene, seguramente es mucho mejor
que juegos realistas de ese año, ¿no? Ujú. Porque tiene como otro enfoque, probablemente hasta se mantiene más fresco por la manera en que está diseñado. Y no sé, y esa parte de la marca, es que sí, o sea, Nintendo le ha tirado mucho a la familia, y qué bueno, ¿no? Creo que el tener como una industria homogénea, yo creo que es muy aburrido, nos puede ir a un estanque, ¿no? La atrofia mucho. Y justamente Sí, total. Nintendo. Es que Nintendo, por más que ahorita van a su propio rollo, tú sigues viendo cómo marcan tendencias todo el tiempo. Cuando salió el Wii y se volvió un exitazo, ahí va PlayStation a sacar el PlayStation Move, que era lo mismo. Ves, El Kinect, ¿no? ves al Kinect, que bueno, sí, trataba de hacer algo diferente, pero no le salió. O sea, No, era una tontería. Sí. Era Uy, sin control no sé Kinect, si se ¿no? acuerdan, ahorita antes de que diga algo Luis, una disculpa por interrumpir, que me acuerdo del juego de Star Wars de Kinect, sí. y que bailabas como Han Solo, y que sí, o sea, era una diversión como de como 5 minutos. La verdad es que los juegos se veían como demasiado, como podemos decir, gimmicky. Ujú. Y, por ejemplo, o sea, Skyward Sword es un juego completo. Sí. Es una historia completa que, bueno, podríamos decir si funcionaban los controles o no funcionaban. O tenías que comprarte el Wii Motion Plus, que ahí lo tengo, por ahí. Pero eran juegos completos, ¿no? O Sí. sea, ya estaba como integrada esa parte. Sí, claro. Y por ejemplo, también el Nintendo 3, o sea, bueno, Nintendo siempre ha dominado, por ejemplo, la parte de las consolas portátiles. El Game Boy. O sea, es que la cosa de Nintendo es que sus juegos, sus consolas casi siempre han sido inferiores tecnológicamente que las contemporáneas. Siempre. Pero siempre le han roto la madre a los demás. O sea, Sega tenía consolas más poderosas y las consolas de Sega no se vendieron tanto como las de Nintendo. El Game Boy era peor que sus competidoras, pero sus juegos eran tan buenos que triunfó sobre las otras consolas. El PSP era mejor tecnológicamente que el Nintendo DS y no le llegó a los talones en ventas. El PS Vita murió y era mucho más avanzado que el 3DS. El 3DS es de las consolas más vendidas de la historia. O sea, Nintendo siempre es calidad, siempre es sus juegos, es lo que más lo representan. Pues sí, como decía Isaac, las consolas de Nintendo han sido las más vendidas, las más populares de toda la historia. Bueno, el PlayStation 2 ha sido de las consolas más vendidas. El PlayStation 4 también vendió muchísimo. Pero es que el Wii, el Nintendo DS, el 3DS han sido... Creo que el Wii sigue siendo la consola más vendida de la historia. O el Nintendo DS creo que la supera tantita, así, pero por poquitito. Y el Switch le fue muy bien, ¿no? El Switch le está yendo, es la consola más vendida actualmente. Y lo estábamos discutiendo el otro día en clase. Bueno, es que justamente ahorita tengo clase de mercadotecnia. Y bueno, como estudio con una carrera de videojuegos, pues hablamos de marcas de videojuegos. Y es que decían, no, es que creo que el Switch está vendiendo ahorita porque están agotadas las otras consolas. Y yo, no creo, o sea, es que de verdad Nintendo, o sea, el Switch yo creo que es una muy buena propuesta, es una muy buena consola. Y es que de verdad, yo ya no soy tanto de jugar en consolas. Yo principalmente juego en mi computadora por varias razones. Porque tengo acceso a juegos clásicos. A mí me gusta luego jugar juegos viejos. Tengo acceso a viejos independientes. Y por muchas razones, ¿no? Se me hace más cómodo jugar en computadora. Pero el Switch, para mí, es... O sea, yo el día que Nintendo saque otra consola, voy a estar ahí, en primera fila, el primer día, si es que tengo el dinero suficiente, ¿no? Es que, de nuevo, las consolas de Nintendo... bueno, lo han comentado mucho, pero ¿por qué se siguen vendiendo? Porque no puedes jugar juegos de Nintendo en cualquier otro lugar. O sea, y es que de verdad Nintendo algo que tiene es catálogo y es legado. Nintendo tiene muchos videojuegos clásicos. O sea, de nuevo, tienen Super Mario, tienen Zelda, tienen Metroid, tienen Kirby, tienen F-Zero, tienen Star Fox, tienen los juegos de Mother. O sea, bueno, ya estamos clavando más, ¿no? Tienen Splatoon, tienen... Y acá rato se la pasan creando Animal Crossing, que Dios mío. Animal Crossing, que el año pasado vendió muchísimo por la pandemia, que yo creo que eso fue un poco más accidental, pero mejor para Nintendo, ¿sabes? Sí. No, Smash y además, Bros, o sea, bueno, muchos. O sea, esa parte, o sea, a mí el caso de Animal Crossing, o sea, yo tengo gente en mi salón que era como, ay, me voy a comprar un Switch. O si tenían un Switch, se compraron Animal Crossing y a cada rato era como, oye, mi casita está así, ¿no? O sea, la verdad es que todo un movimiento, porque evidentemente, pues al no poder salir, y es algo muy interesante de explorar algún día en algún ensayo, en alguna plática,
cómo pues, esta parte de encierro nos lleva más a estos juegos donde podemos explorar nuevas cosas, crear nuevos mundos, como lo es Animal Crossing de, ay, voy a hacer mi casita y acuarios y se hacen tantas y tantas y tantas cosas que es verdaderamente impresionante. O sea, yo la parte del Nintendo Switch me sigue pareciendo increíble, ¿no? Porque es una consola que puede ser portátil, pero a la vez lo puedes jugar en tu televisión, pero a la vez le sacas los controles y le puedes dar el control a un compañero, ¿no? O luego lo metes y tienes otro control, ¿no? O sea, es una bestia de consola. La verdad, creativamente es increíble, es súper divertida. Y cuando se podía salir, podías jugar en la calle, ¿no? Digo, obviamente que no te vayan a robar, pero... Sí, no es que, de nuevo, las consolas de Nintendo es un boleto aparte, porque cuando estás escogiendo entre PlayStation y Xbox, honestamente son diferencias minúsculas. Y por ejemplo, Nintendo Switch o las consolas de Nintendo es, de nuevo, un boleto completamente aparte. ¿Por qué? Porque siempre hacen algo distinto. Y es que es eso, o sea, Nintendo tiene mucha exclusividad. Y que, bueno, creo que un video que nos mandó Jos, que era The Rise of Nintendo, The Rise and Fall of Nintendo, algo así. Sí. Que hablaba que, pues sí, muchos inversionistas están preocupados porque Nintendo no ha sabido, por ejemplo, cómo incursionar en el mercado móvil. Que... a pesar de, bueno, para el pesar de muchas personas, pues sí, los videojuegos de teléfono ahorita es de lo que más se vende, por muchas razones, eso es otro tema para otro día, pero Nintendo no se ha sabido adaptar muy bien al mercado de teléfonos, y aunque sí han sacado algunos videojuegos como Mario Run, Mario Kart Tour, hay un Animal Crossing por ahí para teléfonos. Sí. No les ha ido tan bien como, o sea, y se están adaptando, ¿no? Pero eso es la cosa. Bueno, ahorita Nintendo Switch adaptarse, funciona. ¿no? Más bien. Es la cosa, adaptarse. Y sí, y es que la cosa es que Nintendo ahorita está, yo creo que pasando por una época. Digo, yo creo que siempre han pasado por épocas de transición. Pero Nintendo se sigue expandiendo, Nintendo se sigue revitalizando. Porque, por ejemplo, otra cosa es el Super Nintendo World, ¿no? Vámonos a Japón ya, yo estoy súper feliz y emocionado. Que para quienes no sepan, Super Nintendo World es un parque temático que acaban de abrir en Japón el mes pasado. Y se lo están construyendo también en Florida y en Orlando. En Orlando y en Hollywood. El Super Nintendo World, de verdad, yo vi la presentación y dije, no manches, yo quiero ir ahí. Y es que de nuevo, Nintendo le sigue llegando a las nuevas generaciones, creo yo. Y también algo que tienen es que ya la audiencia que creció con los juegos de Nintendo siguen jugando juegos de Nintendo. O bueno, varios seguimos jugando juegos de Nintendo. O sea, para mí, digo, otra respuesta que obtuvimos, o varias respuestas que obtuvimos, también tenían que ver con la nostalgia, con que son juegos clásicos. Y por ejemplo, o sea, yo toda mi vida he estado jugando juegos de Nintendo. Llevo 21 años jugando videojuegos de Nintendo. O bueno, un poquito menos, ¿no? Porque sí, no... así. Luis andaba pasándose el Super Mario World cuando tenía un año. Ajá, 15 años, ¿no? Yo diría que 15 años. Yo diría que 15 o 14 años es lo apropiado. Pero yo sigo jugando videojuegos de Nintendo. Y si algún día tengo un hijo, probablemente le voy a poner a jugar juegos de Nintendo. Le voy a comprar consolas de Nintendo. Y es que para mí ir a Super Nintendo World sería una inundación de sentimientos. Porque para mí no sé... Para mí son sentimientos muy fuertes pensar en Nintendo. O sea, yo me emociono mucho cada que veo un tráiler de un juego de Nintendo. O sea, de verdad que se los he comentado a Jos. No sé por qué iba a decir a Shigeru. A Jos. Es que son amigos. Se lo Lo tiene ahí en su WhatsApp. Lo tengo en WhatsApp, a Shigeru Miyamoto, no. Se lo iba a comentar a Jos y a Ramón. Se lo comenté a Jos y a Ramón. De que yo he llorado viendo trailers de juegos de Nintendo. Yo llego al final de un juego de Super Mario y me emociono muchísimo. O sea, para mí son muchas emociones. O sea, de nostalgia y de que hasta la fecha me siguen gustando sus juegos. Y de verdad estoy tan emocionado de ir a Super Nintendo World, ¿no? Porque, de nuevo, yo creo que sí, eso tiene una audiencia muy fuerte en los jóvenes. Pero no, también a gente que creció con esos juegos. Gente como yo, que, o sea, crecimos con estos juegos y nos siguen gustando, ¿no? Claro. Sí, o sea, a mí de lo que dice Luis creo que me gustaría rescatar varias cosas. Que aunque probablemente Nintendo no haya sido la cosa más fuerte en los juegos móviles. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió Pokémon GO, Dios mío, la tendencia que fue. Yo creo que cuando Nintendo se ha metido un poco, ha habido tendencia. Me acuerdo mucho cuando salió Super Mario Run y en el salón en la prepa
todo el mundo estaba con su teléfono jugando Mario. Hmm. Porque siguen siendo juegos que les llaman la atención, Sí. que se ven distintos, que verdaderamente es Que que son el diseño- fáciles de jugar. Sí, y tienen Porque, una por calidad. ejemplo, bueno, rapidísimo, Sí. una interrupción rápida. Porque justamente, bueno, esto también va un poco por otra parte, pero, por ejemplo, yo ya como diseñador de juegos, como alguien que está mucho más clavado en esta industria, puedo decir que, no sé, entre mis videojuegos favoritos, actualmente no podría decir que no hay ninguno de Nintendo. Y eso que me gustan muchísimo. Porque mis gustos llevan por otra parte. Pero por ejemplo, si yo le dijera a alguien, oye, juega a Dark Souls, que es un videojuego que me gusta muchísimo, alguien se pone a jugar 5 minutos de eso y es como, qué chingados. Y lo avienta el control por la ventana. Por la frustración. Tú le dices a alguien, juega Super Mario Run, juega el juego más nuevo de Mario y le van a agarrar bien rápido. No, Sí. eso es lo que yo creo. Sí. No, totalmente. O sea, sí son... Como que ya viene como un lenguaje, ¿no? Que podemos entender, que es accesible. No, o sea, yo Dark Souls digo... El día que no me frustre tanto y tenga mucho tiempo, lo voy a jugar porque, no sé, juegos muy difíciles. Pero no sé, esa parte de... O sea, justo cuando salió Pokémon GO y la gente salía a cazar Pokémones. Y aunque en su vida hayan jugado un juego de Pokémon, se la pasan bien. Es súper juguetona la marca. Y el ver la presentación de Super Nintendo World... En uno de los videos que les mandé justo... Yo creo que si hicieran, por ejemplo, un mundo de otra franquicia de videojuegos... Sí. Probablemente no sería lo mismo. Porque Mario... Como Mario, ¿no? Güey, imagínate que era un mundo de Sonic. ¿No? Creo que Güey, sí estaría hay- loco, estaría creo- loco, estaría creo que loco. sí hay un mundo de Sonic, pero güey, a mí, bueno, no, Güey, irías así en chinga, güey. Así... también tiene que ver mucho con gustos, la verdad. Pero es que muy pocas compañías tienen, de nuevo, tanto catálogo y tanto material de dónde sacar como Nintendo, ¿no? Claro. Y lo comentábamos, creo que Nintendo a cierto grado se ha vuelto más Disney que Disney. Sí. Regresando a esta historia de Yamauchi que fue a Disney y a partir de ahí nació el Nintendo moderno, yo creo que Nintendo ya tiene el potencial para superar a Disney de muchas formas, porque Sí. Nintendo tiene muchos más personajes que Disney, muchos más personajes originales. O sea, Disney tiene Mickey Mouse y el resto son plagios de historias clásicas, ¿no? Bueno, Sí. adaptaciones de historias clásicas. Y son cosas muy distintas, yo lo sé, pero por ejemplo, Disney ahorita ha tenido que caer mucho en la parte de comprar historias de otras compañías para Claro, seguir claro. revitalizando. Y Nintendo tiene tantos personajes, tantos mundos, o sea, que les pertenecen solamente a ellos. Perdón, Isa, ¿qué quieres decir? Bueno, o sea, nada más como... O sea, sí sé que... Bueno, o sea, sabemos que Disney ha comprado muchas marcas, o sea, inclusive personajes de otras compañías, ¿no? Pero... Bueno, lo que quiero decir es de que no es por el hecho, no creo que sea por el hecho. O sea, al principio diría que era por el hecho de que, pues, si si se quedó sin ideas y pues yo tenía que comprar otras historias para reinventarlas, ¿no? Pero de todas formas, o sea, yo diría que es más un negocio, ¿no? O sea, fue un negocio Sí. que... Chance hasta un poco de pereza. O sea, probablemente un poco de pereza. Decir, oye, la verdad es de las compañías más poderosas del mundo en entretenimiento. Sí, bueno, claro, claramente Disney va por otro rollo, hoy en día va por otro rollo, pero a lo que voy es eso, o sea, su negocio tuvo que basarse en empezar a comprar otras marcas. Y Nintendo, o sea, ya por los propios personajes que ellos tienen, de nuevo, tienen el potencial para expandirse muchísimo. Claro. O sea, una vez, cuando el Wii U estaba en su peor punto, muchos decían, es que ya Nintendo, ¿no? Que era como trending, de que Nintendo se va a acabar. Y es como, güey, ¿qué estás ladrando? Nintendo tiene un catálogo tan grande, tan amplio, tienen legado, tienen marca, tienen, de nuevo, asociación, es familiar. O sea, familiar en el sentido de que mucha gente lo reconoce. Que si Nintendo un día decide, ok, vamos a dejar de hacer videojuegos, pero tenemos tantos personajes, tantos mundos, tantas marcas, que podemos seguir sobreviviendo vendiéndolas o sea, haciendo negocios para que estos personajes salgan en series, películas, Claro. salgan el merchandising. O sea, de verdad, Nintendo tiene mucho para sobrevivir. Y de hecho, supuesto, ayer por en la supuesto. noche estaba leyendo una entrevista con el actor y director de Nintendo, que se me fue su nombre. Doug Bowser. No, ese es el de Estados Unidos. Ah, ok. El Qué director, bueno. O sea, el- ese güey nació para estar en Nintendo, Dios mío. No, pero el CEO actual de Nintendo Japón
que dice, es cierto que al Nintendo Switch le está yendo muy bien, pero dice, yo diario tengo miedo de qué le puede pasar a Nintendo. Y, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, Nintendo, supongo que sí, siempre está al borde de cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y es que ellos mismos lo saben. La industria de los videojuegos es muy... O sea, bueno, un profesor diría, el gamer es muy mal agradecido. O sea, no tiene lealtad el gamer. O sea, de verdad sale algo nuevo y se va a ir a lo nuevo, ¿no? Y es una industria que tienes que estar innovando, tienes que estar haciendo cosas nuevas todo el tiempo, porque si no te caes y te olvidan. ¿No? ¿Quién se acuerda de Atari? O sea, digo, yo como estudiante de diseño de videojuegos, me la paso jugando juegos, o me gusta jugar juegos clásicos por muchas razones, pero un consumidor promedio le dices, Atari, ponte a jugar un juego de Atari, y te dice, ¿qué es esto, no? Mejor me ¿Qué se come? Me pongo a jugar el juego más, me pongo a jugar Genshin Impact, ¿no? Porque es lo más... Uy. Y Nintendo lo sabe, se tienen que estar revitalizando y revitalizando e innovando, innovando todo el tiempo, ¿no? Siempre tienen que hacer algo nuevo, porque si no se van a quedar atrás. Sí. No, creo que han sabido mantener justo esa marca. Y hemos de decirlo. La industria de entretenimiento del siglo XXI son los videojuegos. O sea, ya... O sea, verdaderamente lo que tiene, por ejemplo, justo Fortnite, ¿no? Que Fortnite es toda una masa de publicidad. Te puede gustar o no, pero es impresionante la cantidad de gente que puede manejar, que llama, ¿no? Y no sé, o sea, creo que es esa parte de Nintendo, que Super Nintendo World verdaderamente no solo es un parque de diversiones, pero es un parque que también es sumamente novedoso por la parte de la tecnología. O sea, a mí lo que me sigue pareciendo fantástico es la parte, por ejemplo, de la pulsera, que vas tocando los bloques con signo de interrogación. Entonces va mezclando muchas cosas de los juegos de Mario. O sea, se ven las imágenes y en un momento parece CGI, porque se ve tan fantasioso. Y es lo que se ha dicho, ¿no? Que es Super Nintendo World. Oye, Mario, o sea, va a haber un mundo de Zelda, va a haber un mundo de Kirby, veamos, ¿no? Ajá, es que es eso, o sea, Super Nintendo World. O sea, bueno, por ejemplo, Mario es tan amplio, tan grande, tan popular que por sí solo es un parque, ¿no? Sí. Se llama Super Nintendo World. Entonces yo creo que poco a poco van a ir introduciendo... Es que se... Pokémon, Zelda. Sí. O sea, por sí solo Mario tiene muchísimas cosas, porque es Mario. Tienes a los Toads, tienes a Yoshi, tienes a Donkey Kong, tienes, o sea, Mario por sí es como, tiene varios spin-offs. Sí. Así solo, ¿no? Y está el parque temático, está estoy viendo que está el ride de Super Mario Kart. Ah, sí. Pero imagínate, como, perdón, Isaac, ajá. No, termina. Ah, bueno, pero entonces imagínate, el día que empiecen a meter cosas de Zelda, cosas de Metroid, cosas de F-Zero, cosas de Star Fox, cosas de Kirby, cosas de Pokémon. No manches, es que Super Nintendo World... Y es que los videojuegos comparten mucho con los parques temáticos, porque al final del día son juegos. Y de hecho, Miyamoto es el que ha estado diseñando gran parte de Nintendo World. Y es que la cosa es eso, Miyamoto es el huevo de oro de Nintendo. Y estaba leyendo un artículo que dice que el día que muera Miyamoto, va a ser el equivalente a que muera Steve Jobs para Apple. Sí. O sea, ha sido una figura súper importante para el éxito de Nintendo. ¿Qué ibas a decir, Isaac? Perdón, me quedé con... que justamente ahorita que mencionan, bueno, ahorita que tocaron Super Mario World, pues de igual forma, o sea, reitero lo que se ha dicho, ¿no? Que es tan famoso y tan familiarizable el mundo de Nintendo, y más Mario Bros, que es como que el más... Es la imagen de Nintendo, vaya, así puedo decirlo. Y justamente en México, cuando estaba antes de que Six Flags fuera Six Flags, era Reino Aventura, y justamente tuvieron un castillo de Mario Bros. O sea, justamente había un... Bueno, que... ¿En serio? Sí, o sea, buscas en Reino Aventura, y justamente había como una zona temática, vaya, de justamente Mario Bros. Y ahí justamente había el castillo que hoy conocemos como la castillo de Banjo-Kazooie, eso, el castillo de terror en Six Flags, era justamente eso, el castillo de Mario Bros. No manches, yo no qué increíble. Eso está increíble. Y creo que algo que me pongo a pensar es... Yo creo que de niño siempre decía... Y la película de Mario... O sea, yo sí, de niño estaba obsesionado. Tenía una obsesión grandísima con Mario. Yo también. Y con Fede, no manches, me pasaba dibujando a Mario todo el día, a Luigi. O sea, de verdad, verdaderamente... O sea, sí es una marca enorme, ¿no? Y yo creo que también se ve mucho, obviamente, a la parte de Japón. Un parque de diversiones que me da muchas ganas de ir es el de Attack on Titan. Porque se ve increíble. Y no sé, o sea, verdaderamente... ¿Qué nivel de creatividad?
qué tristeza que, por ejemplo, figuras como Shigeru Miyamoto, que es gente tan influyente, tan importante, a veces por el simple hecho de que la industria de los videojuegos no se conoce mucho, se conoce como la parte de afuera, ¿no? Lo que es una consola, qué videojuegos hay y ya. Pero luego la gente tras bambalinas no está. Y hay algo que no podemos olvidar. Por ejemplo, y creo que lo mencioné un poco, no solo Miyamoto, ¿no? Sino, por ejemplo, Koji Kondo con la música. La otra vez me puse a escuchar música de Zelda y me puse a llorar porque es tan mágico, no sé, tiene algo en sí que aunque nunca lo hayas jugado en tu vida, Sí. te llega. Es que es eso, o sea, de hecho, justamente les decía, yo no me considero tan fan de Zelda. He jugado muy pocos en mi vida. Pero de verdad, yo he llorado escuchando la música de Zelda. Sí. O sea, de hecho, también tengo un amigo que conozco que dice, a mí no me importa Zelda. Y yo lloré viendo el tráiler de Zelda por la música. Ajá. No manches. O sea, de hecho, me acuerdo que en una de esas, cuando vino la Sinfonía de Zelda aquí a México, yo quería ir. Sí. Y otra vez mi familia se me quedó viendo raro. Y yo decía, es que, güey, la música de Zelda es muy buena. Y eso que no me gusta tanto Zelda. Y yo quiero ir. Yo todavía me quedo con ganas de ir a un pinche concierto de Zelda. Sí. Ya podré ir en el día que todo vuelva, bueno, la nueva normalidad, pero bueno, otro Sí, tema. pero vamos a ir, Ojo, Charlas y un café y Ramón también va a ir. A través de un celuloide. Van a ir al concierto de la Sinfónica de Zelda. Sí, neta sé que... Sí. de hecho, bueno, ya me iba a ir por otra historia personal, pero bueno. Sí, no es que, no sé, o sea... y sí, o sea, es que Nintendo... ha sido muy importante, regresamos de esto, pero también han tenido muchas controversias, muchos problemas, ¿no? También, o sea, Nintendo, bueno, yo le decía a juegos, como respeto mucho a Nintendo desarrollador, pero Nintendo como empresa ha sido muy canija, ¿no? Porque justamente cuando empezaron esta parte de YouTube, demandaban a la gente que subía gameplays de sus juegos, o por ejemplo, cada vez que han salido proyectos de fans, los cancelan, ¿no? O sea, hijos de puta. O la parte, me acuerdo que hay un meme que un niño construyó un Nintendo Entertainment System con sus propias manos y Nintendo lo demandó. Ah, sí. No, bueno, era más como, bueno, es que en Venezuela como casi no llegan juegos de Nintendo porque están a precios muy elevados. Un niño empezó a construir una versión de cartón de Super Mario y entonces fue Doc Bowser personalmente a Venezuela para darle una notificación de que está siendo demandado por infringir los derechos de autor. Sí. La verdad que triste, ¿no? O sea, creo que de las historias que... No, es un que meme, cuentan... o sea, que son memes. Sí. No pasó. No, pero creo que de las historias que se cuentan no solo por la parte de que luego, pues, ese modelo de negocio de, vamos a sacar pocos amigos y generar como la necesidad de que se acaben. Por ejemplo, el año pasado, pues, cuando me trajeron Nintendo Switch, en Estados Unidos se acabó. Yo tenía el último Switch de todo Texas. Eso está muy cabrón. Sí, y es que eso ha sido, bueno, Nintendo también lo podemos analizar como una empresa y sus estrategias de mercado, porque justamente esto viene desde la época del Nintendo Entertainment System, que Nintendo sacaba pocas copias de algo para generar demanda. Y de hecho, hace poco lo vimos con los Amiibos, que quienes no sepan que son Amiibo, es básicamente... No se preocupen. Es una figurita que tú le escaneas como en tu consola y te da beneficios, ¿no? Pero también tiene, obviamente, este componente de coleccionismo. Sí. El punto es que aquí a México llegaban muy pocos Amiibos y había noticias de que asaltaban camiones para conseguir Amiibos. O sea, de tan pocos que había. De hecho, hasta había una animación de Negas. Negas es un youtuber que se sacaba animaciones. Así que se burlaba de eso, ¿no? Que llegaba un güey con una bazooka y destruía un camión. Te robaba los pinches amigos, ¿no? Así para tener amigos. Sí. Porque había muy poquitos amigos. Sí. O sea, esa parte de coleccionables. A ver, yo no tengo ningún amigo, pero yo tampoco. Luego me veo tentado así de, se ven muy padres. Y es que hay unos muy bonitos, como el de Yoshi sí. ¿cómo se dice? De Yarn, ¿no? El de Estambre, ¿no? Estambre, el Yoshi de Estambre o el de Super Mario 35 aniversario. Uy, la verdad, sí. Si tuviera un amigo, sería el de Zelda. ¿Qué les digo? Pero no sé, y creo que luego están... me da mucha risa los memes de... Hay un güey que decía... Hay un güey que odiaba tanto a Rosalina que se compró 100 amigos de Rosalina para que nadie tuviera amigos. No manches. Y esa parte de infame, ¿no? Creo que pues sí, lo más reciente fue la colección 3D de Mario. Uf. Que obviamente que según van a ejecutar a Mario el 31 de marzo. Sí, no, es que Nintendo... Es que por cada cosa buena que hacen una cosa pésima.
O sea, de verdad, sacan Bowser's Fury y yo digo, creo en Nintendo. Nintendo, no manches, me arrodillo frente a ustedes, le digo gracias por tanto. Y luego sacan, Perdón por tan poco. y luego sacan la pinche colección de 3D de Mario y digo, pinche Nintendo, hijos de... O sea, de que para quienes no sepan, la colección de 3D de Mario es malísima, no la compren, por favor. Yo conozco mucha gente que ya la compró. Gracias por apostar. Creo que incluye, o sea, si no mal recuerdo, porque recuerdo que lo mencionaban mucho en nuestro grupo, era que incluía el 64, Sunshine y Galaxy. Mario Galaxy. O sea, es que la cosa es esa, que en principio está bien. De hecho, cuando lo anunciaron yo me emocioné mucho, pero Porque siempre hay un pero. salieron muchas cosas muy negativas. O sea, para empezar, Nintendo hizo el menor esfuerzo posible por esa colección. El menú está hecho, parece un cartón. Los juegos, o sea, no es de que hayan utilizado el código interno que tenía Nintendo para esos juegos, sino que utilizaron algo que se llama los ROMs. Los ROMs son versiones digitalizadas por fans. Véase la hipocresía de que Nintendo cada rato ando demandando y bajando de internet estas copias de ROMs. Y fueron las mismas que usaron para subirlas a su propia colección de 3D de Mario. Y son juegos que, o sea, de verdad, según esto hicieron como... Vieron los archivos internos y realmente en cuanto a la actualización de texturas es un trabajo muy pobre. Y de hecho hay una carpeta que decía Lazy Texture Replacement. Que eso, según eso, fue lo que hizo Nintendo. Así literalmente le pusieron la carpeta Lazy Texture Replacement. Y actualizaron de manera muy pobre los juegos. No les dieron como realmente el soporte para que estuvieran en widescreen, para que corrieran como de la manera más adecuada, en hardware más moderno. Y tú ves... Perdón por los perros. Tú ves colecciones de otros juegos, de otras franquicias, y tienen muchas más cosas. Tienen comentarios de director, tienen así como datos curiosos, como fotografías viejas, tienen los sound, o sea, tienen un montón de muchísimas cosas. Y lo de Mario rompe el corazón, y rompe el corazón para gente que nos gusta mucho esta franquicia, que, pum, copy-paste, y lo sacamos a precio completo, y encima de eso, mira, todavía si lo hubieran hecho así, dije, ya, bueno, ya, pinche Nintendo, ya lo que sigue. Pero lo más cabrón es que el 31 de marzo del presente año lo van a sacar. Ya no vas a poder comprar la colección. La van a retirar de las tiendas. Y es que es una estupidez completamente. Porque es como es un producto que según ustedes lo están sacando para celebrar la historia de Mario, para revitalizarlo y traer Mario a las nuevas generaciones, lo van a quitar solamente para generar demanda. O sea, de verdad, ese tipo de cosas rompen el corazón, ¿no? Y bueno, ya está el meme de que van a ejecutar públicamente a Mario el 31 de marzo. Simplemente van a retirar el juego para siempre, en teoría. Y eso, y gracias a eso, tú ves de cómo gente que compró el juego lo está revendiendo a miles de dólares porque es un objeto que va a ser de mucha, o sea, claro, de mucho nicho, o sea, ¿no? O sea, va a ser un objeto de colección que puede llegar a valer millones de dólares después. Y además lo curioso es que, por ejemplo, no es que no puedan hacerlo, ¿no? Porque está el ejemplo de la remasterización que hicieron de Ocarina of Time y Majora's Mask para el 3DS. Y cambiaron las texturas. O sea, yo he visto comparaciones y hay una mejora total. O sea, verdaderamente. Y qué triste, ¿no? Que esa parte de preservar la historia, preservar los juegos, y que una compañía que según esto como que quiere a sus personajes sea la misma que hace este tipo de decisiones tan pobres. Y bueno, ni vamos con Zelda, que según esto sí lo van a felicitar. Ahorita la gente anda encabronadísima porque me acuerdo, fue el domingo su aniversario, y había una foto que decía: ay, un rico domingo para pasarla tranquilo. Y todos como, no mames, es el 35 aniversario de uno de tus franquicias más grandes, ¿qué onda? Y por ejemplo, o cuando salió también el de Skyward Sword HD, ¿no? Que chance también la parte de revender juegos como mucho más caros, o juegos viejos a un precio un poquito más elevado, y luego venderte los Joy-Cons mucho más caro. Entonces te sale más barato, mejor te compras la versión del Wii, juegas en el Wii y te sale mucho más barato. No sé, o sea, que la verdad que triste que sean así. No sean como Nintendo en ese aspecto, ¿no? Sí, no sé. Nintendo da y Nintendo quita. Pero sí nos ha dado... Pero frente a esas cosas, o sea, al menos yo me quedo súper emocionado, con el hype hasta arriba, para que anuncien el Breath of the Wild 2. Y que por favor, yo nada más pido esto. Si Nintendo me está escuchando, Nintendo, ¿cómo estás? Un gusto.
soy Jos, bienvenido a Charlas y un Café. Por favor, ya pongan a 2B en el Smash, ya. Eso, y el Ocarina of Time para el Switch, y que no esté tan caro, y ya. Eso es lo único que pido. Y muchas gracias, ¿no? Porque son juegos, o sea, al final, creo que el sentir de Luis y de mucha gente es que se enojan porque es cosas que les gustan y saben que hay gente súper talentosa trabajando en esa área y que por gente seguramente es como los hombres de negocios, ¿no? Como que pasen ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, no, justamente, son muchas cosas, ¿no? Y también es eso de que, o sea, es de que saber que lo pueden hacer bien y de que hacen el menor esfuerzo posible porque saben que va a vender. Saben que va a vender muchísimo y pues digo, no sé, o sea, uno lo entiende, ya cuando es adulto dice, bueno, ya, pinche Nintendo. Pero es como, güey, ojalá lo hubieran hecho mejor, porque a mí me encantaría poder jugar Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy en mi Nintendo Switch, pero está mi parte racional, mi parte de consumidor que dice, yo no voy a apoyar una decisión tan culera como esa. Así Además está caro, la neta. Mejor, mira, la verdad yo que sé cómo hacerlo, mejor me descargo un emulador y lo juego mucho mejor en mi computadora. Yo sé que hay mucha gente que no sabe hacer eso. Sí. Y hasta cierto punto es como, bueno, me veo medio forzado. Si quiero jugar estos juegos, ahorita la única opción legal es comprar una colección hecha con las patas y voy a apoyar una decisión horrible de mercado. Y, sí. ¿Sabes? Y ahí está. Super Mario 3D Collection, como le hayan puesto, no me importa. Y lo peor es que ha vendido mucho, ¿no? Lo peor es que ha vendido mucho. Y eso para Nintendo es como, ya sabemos que podemos sacar versiones horribles hechas con las patas y vamos a vender muchísimo. Pero por ejemplo, la parte que hicieron en el 25 aniversario que yo tengo está muy bien hecha porque te venía con el soundtrack, te venía con una caja muy padre. Y estaban el Super Mario 1, el 2, el 3 y el Lost Levels remasterizados y verdad, se ven muy bonitos. O sea, remasterizaron todos los juegos, pero pues, ¿qué decimos? ¿No? O sea, ya esto no es lo que nos incumbe, pero no sé, pero aún así los juegos de Nintendo, puta, qué maravilla. Pues muy bien, nuestros queridos escuchas, llegamos más o menos al final del episodio. La verdad es que, por ejemplo, yo me quedo con ganas de hablar de ciertos temas. No sé, como que estuve preparando en mi cabeza mucho este episodio durante esta semana. Y digo, al final del día, esas conversaciones siempre son un poco de ver qué sale, que, o sea, digo, van evolucionando, son cosas naturales, ¿no? Se van dando. Claro. Y pues, pero yo creo que tocamos bastante bien varios de los temas que habíamos estado conversando, ¿no? Como previamente. Porque, bueno, siempre nos gusta, antes de hacer el episodio, platicar un poco sobre el tema. Y pues eso, ¿no? Estuvimos platicando la historia de Nintendo, sobre sus juegos, por qué nos gustan, sobre la marca, ¿no? Por qué es tan reconocible, el impacto que han tenido, el futuro de Nintendo. Y pues, no sé, o sea, digo, al final del día, digo, llevamos hablando más o menos casi 2 horas, pero la neta es que, digo, cada uno de los subtemas que tocamos podría ser su propia serie de podcasts, casi, ¿no? Sí. Podría haber un podcast entero sobre los juegos de Mario, un podcast sobre los juegos de Zelda, un podcast sobre la historia de Nintendo, que estaría muy interesante, pero... Un podcast de episodio de Breath of the Wild, wink wink, que ojalá algún día se haga. Chance. Pero bueno, ahora sí que, pues, ¿qué van concluyendo, mis queridos amigos? Me gustaría empezar con Isaac, porque como casi no has hablado, me gustaría escuchar tu hermosa voz. Es que te digo, o sea, no, o sea, les digo, o sea, la influencia, o sea, a mí que me hayan influenciado muchos videojuegos, pues la verdad no, el mundo de los videojuegos no me ha influenciado bastante. Entonces, pues diría que cada quien, ¿no? O sea, bueno, o sea, en el sentido de que cómo se desarrolla o se ambienta en este mundo, pues diría que cada quien. Creo que en sí Mario, Nintendo en sí, vaya, ha sido una de las, si puedo decir, empresas, vaya, sí, que más ha industrializado mucho el mundo del videojuego y como dicen, ha tenido sus bajas y ha tenido sus bajas y sus altas, ¿no? O sea, así que todo lo que sube tiene que bajar en algún momento y viceversa. Entonces,
Diría que, para concluir, que Mario, bueno, Nintendo, es que no sé, confundo a veces Mario. Bueno, ya por el hecho de tener mezclar a Mario y Nintendo, vaya, es como que lo mismo, ¿no? Justamente ha hecho nostalgia, ha hecho personas, o sea, justamente ha habido personas que han crecido con sus videojuegos, entonces, pues sí, ha formado mucha creatividad, innovación, creatividad. No sé, o sea, no sé si está bien, güey. no sé, es que no sé, quizás el día de mañana haya una persona que innove mucho en la narrativa, ya sea cuestión cinematográfica o de videojuegos, y su influencia ha sido Nintendo, güey. Entonces, pues de igual forma Nintendo pues influencia a muchos creativos, a muchos narradores, a muchos contadores, a muchos creadores de historias. Entonces, es influencial Nintendo, o sea, pues muy influyente. Sí, claro, y de hecho justo una de las cosas que nos decían, ¿no? En los comentarios de Instagram era justamente la parte de la importancia que han tenido en la cultura pop, ¿no? Y con esto me remito a lo que decía Jos, ¿no? De Mickey Mouse, que más gente en los 90s conocía a Mario Bros. Que Mickey Mouse, que eso está súper loco. Sí. Y pues que, o sea, de nuevo, como también dijo Jos, ¿quién no ubica la cancioncita de Mario? ¿Quién no? ¿Sabes? O sea, son iconos, se han vuelto muy importantes. Jos, tú, bueno, yo sé que tú tienes más que decir. Me voy a echar 3 horas, como usualmente hago en las conclusiones. O sea, al final creo que sí, Nintendo ha sido parte de mi vida. Ha sido juego que he jugado, que me han influenciado, que me ha pasado, la verdad, horas de diversión. Creo que sí fue para parte como desde los 14 hasta los 19, 20 años, que me había desconectado mucho de la marca de Nintendo. Y fue justo cuando me compré mi... Bueno, desde que empezó creo que la cuarentena y me empecé a interesar un poco más por los videojuegos ya de una manera como más seria, diría yo. O sea, creo que el simple hecho de tener a Luis como amigo, pues esas pláticas que hemos tenido han surgido como cosas que he jugado, que me ha recomendado. La verdad, para mí la parte de los videojuegos sí me ha influenciado mucho de manera creativa. Luego menciono en clase y siento que me ven como con cara de loco y que menciono lo mismo siempre. Y yo la verdad es que lo he pensado, que aunque no estudio videojuegos, algún día, si tuviera la oportunidad, trabajaría ya en el diseño, bueno, el desarrollo de un videojuego. Creo que tiene posibilidades creativas enormes. Pues ya tienes a Guillermo del Toro, que quedará con Kojima. Con Kojima. Sus proyectos, bueno, es otro tema para otro día. Sí. De hecho, podríamos hacer un podcast así como de Guillermo del Toro y Kojima. No, o Guillermo del Toro, ese puede ser un muy buen tema en vez de Tarantino. Sí. Pongan en los comentarios si quieren que hablemos de Guillermo del Toro. Ojalá que estén ahí, porque pues sí es una figura de México muy importante. Pero no sé, o sea, yo creo que para mí el Nintendo Switch, el tenerlo, fue un regreso a forma. Y yo creo que para mí, yo lo voy a decir, yo creo que mi segundo videojuego favorito. Mi primer videojuego sigue siendo Nier Automata Yoko Taro. Y mi segundo videojuego es The Legend of Zelda Breath of the Wild. Porque para mí fue toda una experiencia. Fue una clase no solo de paciencia, de exploración, de ver, o sea, la cantidad de poder tejer un mundo tan extenso que verdaderamente es vasto y denso. Y he llevado como 140 horas y es impresionante que hasta hoy en la mañana dije, ya aprendí cómo surfear con mi escudo, porque no sabía cómo hacer eso. Sí. Y ya me había pasado la historia, ¿no? O sea, es verdaderamente impresionante. Y ahorita estoy con la expansión de la balada de los campeones. Y no es increíble la cantidad de contenido que han metido. Si tuviera más dinero me compraría los amigos para tener como las distintas ropas de Link. Y no sé, Link. O sea, de Link. Y, o sea, yo al menos lo que rescato más de ese juego es que empiezas como el héroe que perdió. A mí eso se me hace súper poderoso. Porque desde un primera instancia el juego te dice, güey, tú perdiste. O sea, Hyrule valió. La princesa Zelda la capturaron. La gente valió. Los campeones murieron. Todo valió verga. Y entonces tienes ese sentimiento de, güey, necesito establecer un orden en este mundo. Y yo creo que quiero recalcar que para mí el final de The Legends of the Breath of the Wild se me hace hermoso.
no solo de manera sonora, sino de manera, o sea, el simple hecho de ir con mi caballo y entrar por la parte trasera de Hyrule. Y es que me acuerdo tanto de ese momento que caí y de la nada empieza tarararán, tan, y es Hyrule Castle Exterior, que así se llama la canción del soundtrack. O sea, verdaderamente fue una experiencia. El leer los diarios, meterme en esta parte, yo creo que fue la historia de fantasía que tanto quería y que me la entregaron, ¿no? Y no sé, me dio tanta satisfacción el final, el decir Link, do you remember? Para mí, yo creo que es frases que se me quedan en el corazón, al igual que la parte del coraje. Perdón, güey, perdón. Bueno, es que, güey, o sea, es clásico, ¿no? Sí. Al final. O sea, es un final muy clásico, no es como nada rompedor. Pero siento que por el simple hecho de la experiencia, del mundo de cómo estás tan, pues sí, como invested en este mundo, es que se vuelve tan satisfactorio. Y también me gustaría, por ejemplo, mencionar juegos que me han gustado como pues, Super Mario Galaxy 1, Super Mario Galaxy 2, Mario Kart Double Dash, pues parte que pues he jugado el Smash. Y yo creo que de mis Marios favoritos es Super Mario Odyssey. Porque también es otra vuelta a la forma. Cada vez que juego decía, güey, cuánta creatividad. O sea, el final es increíble. Es súper novedoso. Como que rompe mucho con lo que parece ser Mario al final. Y cumplieron mi sueño. Que, a ver, si no lo han jugado, pues es un spoiler. Sí. Y viajen como 2 minutos al futuro de este podcast. Pero, güey, no mames, jugar con Bowser. Al fin, dije, no mames, soy Bowser. Güey, muchas gracias. Llevo esperando esto toda mi vida. Porque siempre he sido súper fan de Bowser. Y no sé, y el simple hecho de llegar al castillo del 60. Puta madre. O sea, ese castillo. A mí se me salió la lágrima ahí. Es que yo creo que Super Mario Odyssey para mí se me hace un festejo de su legado. Sí. La parte de combinar mecánicas de que puedes hacer 2D y la parte 3D. Uh-huh. No sé, o sea, eso es lo que rescato, ¿no? Que es una marca, muchísima creatividad. Que son personajes que me dan muchas ganas de seguir dibujándolos. Porque me encanta su diseño, sus colores, lo que representan. Y pues la verdad, pese a que parecen que son juegos para niños, yo creo que luego ese estigma es donde la gente, como he dicho, siento que en la animación se esfuerzan más. Porque dicen, tenemos que probar al público que aunque parezca que hagamos cosas infantiles, podemos tener propuestas súper interesantes, sí. De narrativas complejas. Y Dios mío, o sea, yo creo que el decir, hacer un juego de Mario es fácil. Yo creo que es no saber qué implica, ¿no? Y no sé, la verdad, completamente de acuerdo. Qué legado. Y Zelda, pues bueno, Breath of the Wild. Digo, o sea, es que venían saliendo muchos Zeldas y Zelda siempre ha sido una saga que es muy bien recibida por la crítica y el público. Pero ya mucha gente dice que Zelda ya está estancado, ¿no? Zelda ya... Sí. Lo más interesante de Zelda ya son los herederos de Zelda, como yo les llamo. Como juegos como Shadow of the Colossus, juegos como Dark Souls justamente, juegos como indies, muchos indies que se han inspirado en Zelda. Y de pronto llega Breath of the Wild y es otra vez un juego tan importante que ahorita ya estamos viendo cuál ha sido la influencia que ha tenido Breath of the Wild, ¿no? Sí. Y no sé, son juegos muy buenos. No sé por dónde empezar, ¿no? O sea, no sé, para mí Nintendo la verdad es que ha significado muchísimo en mi vida. O sea, pues yo repito que los recuerdos más tempranos que tengo son de Super Mario 64, que tenía aquí yo un Nintendo 64 en mi casa y mi hermano mayor lo jugaba y luego pues yo lo jugaba también y el Game Boy y pues no sé, como que siempre me han acompañado a través de mi vida y de verdad, o sea, esto va a sonar algo raro, pero por ejemplo, cuando se muere una celebridad, incluso si es una persona que me gustaban sus cosas, como que nunca no sé, como que nunca me llega, o siempre es como, bueno, ¿no? Qué tristeza, que descanse en paz. Pero yo honestamente creo que el día que se muera Shigeru Miyamoto, algo, me va a dar algo. Porque de verdad, o sea, de verdad es una persona que espero algún día poder conocer. Porque de verdad es que sus juegos, o sea, de verdad me gustaría poder decir algún día, sabes que tus juegos, no sabes cómo cambiaron mi vida. O sea, de verdad las horas de disfrute que me han dado. Y pues eso, ¿no? Como que me hicieron enamorarme de los videojuegos, ¿no? Jugar Super Mario cuando estaba pequeño. Si nunca hubiera jugado Super Mario 64 o algo en Nintendo, no sé si hubiera seguido el mismo camino de vida, ¿no? ¿Quién sabe? Son juegos, o sea, de nuevo, que se siguen manteniendo relevantes
Nintendo es una marca que sigue actualizando, se construye sobre su legado. O sea, tienen de nuevo, una cuestión clásica muy importante, pero siguen haciendo cosas nuevas, siguen tomando riesgos, se siguen manteniendo relevantes, ¿no? Que para mí eso es algo muy importante. O sea, está loco que una de las compañías que estuvieron casi desde el comienzo ahí en los videojuegos siguen hasta el día de hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, Atari sigue, pero no es lo mismo. Sega ya no es lo mismo, ¿no? O sea, han cambiado. Y Nintendo sigue muy fuerte, es uno de los grandes tres, como les dicen. Los tres más grandes. Y pues eso, o sea, no será lo más complejo, o sea, la historia de un plomero que va a rescatar a una princesa de un lagarto gigante. Pero pues a mí me siguen gustando los juegos de Mario, me siguen gustando muchísimo. Son juegos que unen a las personas. He visto familias que se unen para jugar juegos de Mario. He visto, bueno, lo he vivido, ¿no? Con amistades que nos sentamos a jugar Mario Kart una tarde, nos sentamos a jugar Mario Party. Y pues eso sí es por la magia de que pueden tener los videojuegos, pero también los juegos de Nintendo específicamente, ¿no? Que nuevos son juegos muy, muy blancos, muy puros en muchas ocasiones. Son juegos de calidad. Nintendo siempre dice, bueno, una vez leí que decían que la razón de por qué no bajan sus precios nunca es porque sus juegos siguen siendo igual de buenos hoy que lo eran hace 10 años. Y yo concuerdo. De verdad, puedes jugar un Super Mario World de 1990 y sigue siendo buenísimo. O sea, de verdad, es muy muy bueno un juego que sacaron hace tantos años. Y de verdad yo creo que mucho justo tiene que ver con sus diseñadores, ¿no? Y yo también, de nuevo, Shigeru Miyamoto lo respeto muchísimo. Incluso si, de nuevo, no concuerdo con él ya en muchas cosas, ¿no? Bueno, él tiene pero es porque él tiene una filosofía de diseño muy específica, ¿no? Sobre la diversión. Él no es tanto de juegos con historias. Y de nuevo, yo no estoy de acuerdo. Yo, como diseñador de juegos, yo tengo otras filosofías, pero aún así puedo decir que es de los diseñadores que más me han influenciado, ¿no? Tanto un nivel de yo como profesional, como creativo, como personal, ¿no? Simplemente son juegos que me han tocado mucho el corazón y la vida. Y bueno, no sé. Pensé que iba a llorar ahorita. Estuve llorando cuando estuve viendo los documentales. Pero no sé, espero haber transmitido un poco por qué estos juegos me siguen gustando tanto. Y eso, invitar a gente que si por una razón no ha jugado algo de Nintendo en tiempos recientes, en serio, háganlo. De verdad, luego, de nuevo, como dice Jos, hay mucho estigma, ¿no? Con respecto a este tipo de contenido. Pero, por ejemplo, Animal Crossing, que bueno, ¿no? Ahorita sí ve el super hitazo de Nintendo con el Switch, ¿no? O sea que, de nuevo, tiene otro tipo de propuesta de que tienes como una segunda vida virtual, ¿no? En tu isla, vas decorando. Son juegos muy pacíficos, son juegos muy... De nuevo, que todos pueden disfrutar. Yo creo que con eso me quedo en Nintendo. Son juegos para todos. Y pues sí, eso. Exacto. Pues queridos champi amigos, miembros del mundo champiñón, pues ya Charlas y un Café volvió a acabar otra vez por... que es de 27, la vez número 27, creo. Si mal no recuerdo. 28º, ¿no? 28º, ok. Bueno, 28º este final de Charlas y un Café. Como siempre, agradecer que nos escuchen. Yo creo que tenemos también una filosofía un poco parecida a la de Nintendo, de la parte de la diversión, ¿no? De pasar el rato y de que pues encuentren entretenido este contenido. Quiero decir que pues Charlas y un Café es multiplataforma. Se puede encontrar en Spotify, Apple Podcast, en Anchor, en Google Podcast, Breaker por ejemplo, Breaker yo nunca me he metido. Yo tampoco. Pero ahí está. Si alguien tiene y los escucha, muchas gracias. Sí. También está en YouTube, si es que no lo mencioné. Sí. Y pues eso está en el Linktree, en las descripciones, tanto en Instagram como Charlas y un Café, en Facebook Charlas y un Café, y en Twitter como @uncharlas. Nos escogimos el @. Pero vivimos con ello. Exactamente. Y pues, como siempre, quiero que me digan sus redes sociales. Y primero quiero que me digan sus redes sociales. Don Isaac, ¿dónde te encontramos? ¿Qué onda? Bueno, me pueden entrar en Twitter. Casi no subo nada ahí, pero... bueno, me pueden entrar en Twitter y en Instagram como Isaac-BQZ. Y ya. Perfectísimo. Bueno. ¿Y tú, Luis, qué onda?
Sí, claro. Bueno, yo estoy en Twitter como @lleon_779. En Instagram estoy como lleon779. Y en YouTube pueden buscar mi canal de videojuegos, justamente que es Postmortem Videojuegos, que puede o puede que no. Próximamente estaré sacando un video justamente de Mario, que quería hacer algo sobre Mario Bowser's Fury, que de nuevo es buenísimo, ¿no? Pero bueno, ya si me siguen por ahí, a ver si saco el video, porque luego prometo cosas que no hago. Está bien. Típico, Bueno, youtuber que promete subir contenido y ya no sube nunca más. ¿qué les digo? Todavía nos falta la segunda parte de los mejores juegos de 2015. Güey. Sigo esperando desde el 2015. No, y porque todavía el mendigo descarado de Luis lo subió en 2016. Y desde entonces dice, sí, lo voy a hacer en 2 partes porque pues no me da tanto tiempo, ¿no? Y desde ese entonces sigo esperando la parte 2. Es el problema. Yo no he podido jugar nada después de 2015 porque no tengo esa segunda parte, digo. No, ya no puedo jugar nada hasta saber eso. No, iba a ser como release de second part. Release del Leon. del Lion Cut. Y bueno, de mi parte, bueno, yo me pueden encontrar. Iba a decir charlas y un café. No. Es @JoseIvanO202 Medios en Córdoba. Instagram. En Instagram, espérate, güey. En Instagram como caja de dibujos, que probablemente próximamente hay algo ahí. Y decir que, bueno, pues yo soy co-anfitrión y co-host de otro podcast llamado A Través del Celuloide. Quiero con decir mi compañero que es Ramón. muy bueno, de verdad. Me considero fan de A Través del Celuloide. Y yo soy fan de Detrás del Beat, aunque soy muy inconsistente, soy fan. Y lo digo en serio. Y bueno, es que el último que hicieron me gustó mucho, el de Evangelion. De verdad, Uy. yo lo digo en serio. O sea, si no me gustara, no diría nada. O sea, de verdad, creo que han hecho episodios muy buenos. Lo recomiendo. Muchas gracias. Pues, ¿qué les digo? Como que mi parte otaku, pues ahí está. Me gusta mucho eso. Y pues sí, Evangelion es algo que me influenció mucho. Muy bueno, yo creo que salió un muy buen episodio. Y pues lo pueden escuchar. Para cuando salga este episodio, probablemente también un día después salga uno sobre Katsuhiro Otomo. Probablemente. Pero bueno, ahí veremos. Otomo? El de Otomo, el de Akira. ¿No? Sí. El de Akira. Y, sí, y bueno, a través del celuloide, Twitter. Y bueno, digo, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Creo que la pasamos muy bien. La verdad, he de decir que me quedo muchas ganas con hablar, por ejemplo, de Breath of the Wild. Si algún momento podemos expandir esta plática sobre videojuegos de Nintendo, creo que quedaría muy padre. Muchas gracias, obviamente, de ir a Super Nintendo World. Y, pues, ¿qué les digo? En serio, muchas gracias por escucharnos. Les mandamos un besazo, un abrazo. Y decirles que nos veremos en el siguiente episodio de esto llamado Charlas y un Café. Muchas gracias. Adiós a todos. Adiós. Nos vemos. Bye bye.